Bueno, buenas tardes. Entonces vamos a hablar de, realmente la clase se llama, la clase está en el programa, se ha puesto como insulinas, pero más que insulina vamos a hablar de medicamentos inyectables en diabetes, porque hoy en día tenemos 3 tipos de medicamentos inyectables en diabetes y no son solo insulinas. Antes de empezar, ¿por qué le estamos dedicando tanto tiempo a diabetes? ¿Por qué tenemos 2 clases de farma básica de diabetes y el otro año vamos a tener 6 horas dedicados a diabetes? ¿Por qué estamos viendo tanto diabetes? ¿Qué piensan ustedes? La cantidad de personas que hay. La cantidad de personas. ¿Cuál es la prevalencia de diabetes en la población adulta costarricense? No sé si habrá variado, pero era cercana a 14%. Anda alrededor de 12-13% aproximadamente, ¿verdad? Y la estimación de la prevalencia a nivel mundial es de alrededor del 9%. Entonces, quiere decir que 1 de cada 8 adultos costarricenses tienen diabetes. Entonces, prácticamente hagamos lo que hagamos en medicina, dediquémonos a lo que nos dediquemos, vamos a ver pacientes que tienen diabetes. Y todos conocemos a algún familiar, a algún amigo, a algún vecino que tiene diabetes. Entonces, esto es sumamente común. ¿Ok? Entonces, para empezar, vamos a hablar primero de insulinas. A ver, ¿alguien sabe quiénes son ellos dos? Esta foto es de hace 100 años. ¿Alguien sabe quiénes son? Son Banting y Best, algo así, creo que era. Frederick Banting y Charles Best. ¿Y qué hicieron Banting y Best? Fueron los que descubrieron la insulina. Muy bien. Entonces, ellos fueron los que descubrieron la insulina en el año 1921 en la Universidad de Toronto. ¿Ok? Frederick Banting, él, ¿verdad? Era el médico. Él es ortopedista, ¿verdad? Ortopedista. Es un ortopedista que descubrió insulina, ¿verdad? Y él era estudiante de 3er año de medicina, Charles Best. ¿Ok? Entonces, trabajaron en el laboratorio de fisiología. Ellos descubrieron la insulina y un año después se les otorgó el Premio Nobel de Medicina. El Premio Nobel de Medicina se otorgó a Banting, a MacLeod, que era el jefe del departamento, pero no se lo dieron a Best porque era estudiante de medicina. Pero ellos, entonces Banting y MacLeod, por solidaridad, lo compartieron con Best. Para que se den una idea de la relevancia de la insulina, antes del descubrimiento de la insulina hace 100 años, en 1921, los pacientes que tenían diabetes tipo 1, la esperanza de vida eran 6 meses. O sea, a los 6 meses fallecían la mayor parte de los pacientes que tienen diabetes tipo 1. Y hoy en día, la mayoría pueden llevar una vida bastante normal. ¿Okay? Lo segundo es, la relevancia, esto se ilustra con la cantidad de premios Nobel que ha recibido esta molécula, la molécula de insulina. Entonces, como les mencionaba, recibieron el Premio Nobel de Fisiología por el descubrimiento de la insulina. Luego se llevó un Premio Nobel por la secuenciación de los aminoácidos, entonces los 51 aminoácidos que corresponden a la insulina, a las 2 cadenas. Luego se llevó un Premio Nobel de Química por ser la primera cristalografía que lograron de una proteína. Y finalmente, entonces, también se llevó un Premio Nobel por la técnica, la invención del radioinmunoensayo para poder medir los niveles de insulina. Entonces, vea 4 premios Nobel que han girado alrededor de esta molécula. ¿Okay? Entonces, desde el punto de vista de los pacientes que tienen diabetes, tarde o temprano, la gran mayoría de los pacientes que tienen diabetes tipo 2 van a terminar requiriendo insulina. Y por supuesto que el 100% de los pacientes que tienen diabetes tipo 1. ¿Okay? Entonces, si los pacientes que tienen diabetes tipo 2 tienen predominantemente resistencia a la insulina, ¿por qué la mayoría van a terminar con requiriendo insulina? Y es porque nosotros sabemos que va a haber una caída gradual de la función de las células beta, que esto por el momento es muy poco lo que podemos hacer para modificar esta caída de la función de la célula beta. Y esto lo podemos ver en esta gráfica donde vemos que previo al diagnóstico de la diabetes hay una caída gradual en las capacidades de secreción de insulina por parte de las células beta pancreáticas, más o menos a una tasa de alrededor de 2% por año. Pero una vez que debuta el paciente, que empieza con la hiperglicemia es glucotóxica. Entonces, esta glucotoxicidad compromete aún más la capacidad de secreción de insulina y empieza a haber una caída más rápida todavía de la producción de la insulina por parte de las células beta. Entonces, como vamos a ver la otra semana, la mayoría de los medicamentos orales para que logre funcionar van a depender de que haya cierto grado de producción endógena de insulina. Entonces, en el momento en que yo tengo cada vez menos producción endógena de insulina, la capacidad de respuesta de la célula beta ante los antidiabéticos orales va a ser cada vez menor. Y esto explica entonces por qué tarde o temprano
en la mayoría de los pacientes vamos a tener que recurrir al reemplazo con insulina. Entonces, la insulina es una hormona peptídica de 2 cadenas, compuesta de una cadena alfa de 21 aminoácidos y una cadena beta de 30 aminoácidos, unidas por 2 puentes disulfuros. Ahorita vamos a ver por qué esta estructura molecular es importante, porque nos explica los diferentes tipos de insulina que nosotros tenemos. Se sintetiza como proinsulina y luego desde el punto de vista de la secreción, acuérdense que la secreción es bifásica. Entonces nosotros cuando comemos, por ejemplo, ahora que acabamos de hacer el almuerzo, vamos a tener una secreción bifásica de insulina con un pico muy temprano en los primeros 5 a 15 minutos de secreción de insulina y un segundo pico un poco más tardío que se produce entre los 30 y 60 minutos después de comer. Entonces, cuando veamos el reemplazo de insulina, no existe ninguna insulina de una acción tan rápida que nos simule ese primer pico de secreción de insulina, ese primer pico que se produce en los primeros 5 a 15 minutos. Entonces, este primer pico, ¿verdad? Ese primer pico de secreción de insulina es importante porque probablemente lo que hace es suprimir la producción hepática de glucosa. Entonces, es una señal de que ya nosotros estamos comiendo y por lo tanto apaga la producción endógena de glucosa, la gluconeogénesis hepática, y eso entonces nos contribuye a, de alguna forma, atenuar las glicemias postprandiales. Entonces, en las personas cuando tienen diabetes y pierden este primer pico de secreción de insulina, entonces no hay una supresión tan importante en la producción hepática de glucosa y hace que las excursiones postprandiales de la glucosa sean mayores comparados con los de una persona sin diabetes. Luego, la otra diferencia que vamos a tener con respecto a la aplicación, vamos a verlo así, aquí está de esta forma. Con respecto a la producción, cuando usamos farmacológicamente insulina con la producción endógena de insulina, es que la producción endógena de insulina está ilustrado aquí en la caricatura en lo azul. Entonces, cuando las células beta producen, esta secreción de insulina va a caer en la porta. Y una vez que cae en la porta, cuando pasa en el primer paso hepático, se aclara aproximadamente el 50% de la insulina. Entonces, esta insulina a nivel hepático tiene ciertos efectos. Uno es, como les decía, entonces, la supresión de la producción hepática de glucosa. Entonces, suprime gluconeogénesis y suprime glucogenólisis. Pero además, estimula la captación de glucosa por parte del hígado. ¿Okay? Entonces, más bien favorece la glicólisis y la glucogenólisis, la síntesis y el depósito en forma de glucógeno. Entonces, solo el 50% de la insulina secretada pasa a la circulación periférica. Y en la circulación periférica va a actuar en el tejido muscular y en el tejido adiposo, favoreciendo el depósito de energía. Entonces, una de las grandes diferencias que nosotros vamos a tener es que cuando nosotros inyectamos insulina en el espacio subcutáneo, vamos a invertir esta relación. Entonces, vamos a tener concentraciones sistémicas mucho más altas de las que se alcanzan realmente a nivel de la porta. Y por lo tanto, la cantidad de insulina que nosotros tenemos que dar va a ser mucho mayor para lograr el mismo efecto hepático. Entonces, y vamos a tener por lo tanto más efecto periférico por cuanto las concentraciones sistémicas son mayores. Entonces, cuando nosotros damos insulina exógena de una manera farmacológica, vamos a tener más efecto a nivel periférico y un poco menos de a nivel hepático. Cuando lo fisiológico es tener más efecto hepático y menos efecto fisiológico. ¿Ok? Quedamos claros con este concepto. ¿Cuál podría ser una forma en que nosotros podríamos simular lo que pasa endógenamente? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo lo podríamos lograr? Para intravenoso, por ejemplo. Intravenoso. Intravenoso. Para que... ¿Ok? ¿En qué sitio? ¿Intravenoso a dónde? Tal vez a nivel peritoneal. Habría que inyectarlo a nivel peritoneal o a nivel de la porta, porque si yo lo inyecto intravenoso a nivel periférico, vamos a tener lo mismo. Vamos a tener que las concentraciones sistémicas son mayores, entonces vamos a invertir siempre la relación. Entonces, esto es independientemente si a nivel periférico lo estamos haciendo de manera subcutánea o lo estamos haciendo intravenoso. Entonces, la forma de hacerlo un poco más fisiológico tendría que ser intraperitoneal para que se absorba a través de la porta, ¿verdad? Eso no es práctico. O si no, directamente en la porta, que es poniendo, por ejemplo, un catéter ahí. Entonces, siendo un cuerpo extraño, entonces nos va a inducir trombosis y nos va a dar una serie de problemas. Habiendo dicho eso, hay una serie de dispositivos experimentales que se han utilizado. Hay uno en Europa que entrega directamente insulina a nivel de la porta tratando de simular esto, pero no está disponible comercialmente. Ok. Entonces, cuando esto es la... Ajá, sí. Perdón, ¿eso funciona como una bomba? O sea, No. como cuando le implantan una bomba a una persona.
No, la bomba de insulina es diferente. La bomba de insulina es una microinfusora que administra insulina de acción ultra rápida, que vamos a ver ahorita, de una manera constante, ¿verdad? Determinado por diferentes algoritmos, pero lo hace a nivel del espacio subcutáneo. ¿Okay? Entonces, a final de cuentas, siempre vamos a mantener esta relación donde a nivel periférico las concentraciones son mayores que a nivel de la porta. Ah, ok, no, yo me refería al que tienen en Europa, que usted dice que es en la vena cava. Es un dispositivo implantable, entonces no es como una bomba en el sentido que las bombas nuestras que usamos hoy en día son con cartuchos rellenables, ¿verdad? Pero entonces es un dispositivo quirúrgico implantable. Entonces no es práctico, no es práctico. Sí, ok. Entonces esto nada más para ilustrar que cuando lo administramos de manera exógena, entonces realmente vamos a lograr concentraciones mucho mayores a nivel del tejido adiposo y a nivel del tejido muscular con respecto a lo que alcanzamos a nivel del tejido hepático. Entonces, ¿cuáles son estos efectos fisiológicos que podemos esperar de la insulina? Entonces, lo primero es que promueve el almacenamiento de energía. Entonces, la insulina es la hormona anabólica por excelencia. A nivel del hígado, entonces, estimula la acción de la glucógeno sintasa. Esto lógicamente favorece el depósito en forma de glucógeno. Inhibe la conversión de ácidos grasos y aminoácidos en cuerpos cetónicos, entonces bloquea la cetogénesis. Por eso es que los estados de ayuno, cuando los niveles de insulina bajan, promueve cetogénesis. Y por eso es que para los pacientes con diabetes tipo 1 también hacen más cetosis cuando se quedan sin el efecto de la insulina. Vamos a estimular la glicólisis, entonces la entrada de la glucosa hacia la célula, hacia la generación de acetil-CoA y luego la entrada al ciclo de Krebs. Inhibe la gluconeogénesis, inhibe también la degradación del glucógeno, la gluconeogénesis y la glucogenólisis. Entonces, a final de cuentas, en el hígado promueve el almacenamiento, ¿verdad?, de glucosa y disminuye la degradación y la liberación de glucosa a nivel hepático. En el músculo, entonces lo que hace es aumentar la translocación del GLUT4. Entonces, el GLUT4, acuérdense que eso es un transportador. Entonces, permite la entrada de glucosa al músculo a favor de gradiente de concentración. Pero también en el músculo va a favorecer el depósito de glucógeno, estimulando la actividad de la glucógeno sintasa, estimula la síntesis proteica a través del estímulo de la actividad ribosómica. Y en el tejido graso favorece el depósito de grasa, inhibe esta enzima que se llama la lipasa intracelular. Acuérdense que la lipasa intracelular lo que hace es degradar los triglicéridos, entonces degrada los triglicéridos a ácidos grasos libres y permite la liberación de estos ácidos grasos libres. Entonces, insulina inhibe esta lipasa y por lo tanto no hay liberación de ácidos grasos libres. Entonces, los pacientes, por ejemplo, con diabetes tipo 1, cuando tienen deficiencia absoluta de insulina, no producen esta inhibición de la lipasa. Entonces, al no inhibir la lipasa, hay liberación de ácidos grasos libres. Estos ácidos grasos libres llegan al hígado y en el hígado, ante la ausencia de insulina, estos ácidos grasos libres se convierten en cuerpos cetónicos. Y explica entonces por qué la cetoacidosis que se presenta en personas que tienen diabetes tipo 1. Ok. Entonces, antes de esto, ¿cómo prescribimos insulina? ¿Cómo han visto ustedes que prescriben insulina? Le van a poner, pongámosle 20, ¿qué? Unidades, miligramos, microgramos, cc's. ¿Cómo se prescribe? Son unidades En unidades. internacionales. Unidades. ¿Y qué quiere decir unidades? ¿Qué es una unidad de insulina? ¿Alguien se ha preguntado eso? Antes era con los conejos, ¿verdad? Que era de 2 kilogramos, bajarlo a menos de 45 miligramos por eso. Una unidad de insulina es una estandarización de una actividad biológica. ¿Ok? Entonces, como dice Lenin al principio, antes lo que se hacía era en modelos biológicos, entonces eran conejos. Entonces era una unidad de insulina, era la cantidad de insulina necesaria para bajar 45 miligramos por decilitro en 5 horas en un conejo de 2 libras. ¿Ok? Entonces, evidentemente esto no es práctico hoy en día hacer este tipo de modelos biológicos. Entonces, la estandarización hoy en día es que una unidad de insulina es igual a la actividad contenida en un 22avo miligramos de cristales de insulina zinc. O sea, la actividad que produce 0.05, ¿verdad? O 0.04 miligramos, ¿ok? De insulina cristalina, ¿verdad? Esa es la actividad de una unidad de insulina. Entonces, si esta es la forma en que nosotros definimos una unidad de insulina, existe una unidad de insulina, una insulina que sea más potente que otra. Es decir,
una unidad de insulina A va a ser más potente que una unidad de insulina B? ¿Qué pensarían No. ustedes? No, No. porque son la misma actividad contenida. O sea, tienen el Oh, mismo modelo para medirse. ok, muy bien. Entonces, la actividad es la misma. ¿Qué es lo que puede diferir en la cantidad, entre una unidad de insulina A y una unidad de insulina B? ¿Qué puede ser diferente? La liberación. La liberación. No, no es tanto la liberación. La cantidad volumen. que necesita. La cantidad de... La cantidad de insulina que se necesita para lograr Ok. esa actividad. Ok, entonces lo que puede diferir es la cantidad de moléculas de insulina que tengo, ¿verdad? Entonces, si yo tengo una molécula de insulina que es menos afín por el receptor de insulina, ¿cuánto va a tener esa unidad de insulina comparado con otra molécula que es más afín por el receptor de insulina? El que es menos afín va a tener más moléculas o menos moléculas. Más Más moléculas. moléculas. Más moléculas. Entonces yo puedo tener diferentes concentraciones molares, pero a la hora de la llegada, una unidad es una unidad. ¿Ok? ¿Quedamos claros con eso? ¿Cierto? Sí, ok. Ok, entonces, existen diferentes tipos de insulina. Entonces, las primeras insulinas utilizadas a gran escala, digamos, el modelo, digamos, donde se descubrió en 1921 la insulina, el modelo era de perros, era un modelo canino. Entonces, las primeras insulinas utilizadas eran caninas. Y luego, pero sin embargo, eso no era práctico. Entonces, las primeras insulinas que de uso industrial, digamos, ya a nivel farmacológico, las primeras eran de origen bovino. Sin embargo, los de origen bovino tenían 3 aminoácidos de diferencia con respecto a la insulina humana. Y posteriormente, ya alrededor de los 60 y en los 70, se empezaron a utilizar insulinas de origen porcino, que es un poco más similar a la insulina humana y difieren solo en un aminoácido con respecto a los 51 aminoácidos de la insulina humana. Pero ¿cuál creerían ustedes que es el problema, verdad, con esto? Cuando nosotros tenemos una secuencia de aminoácidos diferentes. ¿Cuál sería el problema? Que pierda afinidad por el receptor. ¿Perdón? Que pierda afinidad por su receptor. ¿Y por qué podría perder afinidad? Porque hay un cambio como en su estructura 3D y así. Bueno, puede ser que tenga una afinidad diferente con respecto a la insulina humana. Está bien, porque eso podría ser una consideración. ¿Qué más? Que interactúe con otros receptores. Puede interactuar con otros receptores, pero igual la insulina humana interactúa con otros receptores. Ahorita más adelante vamos a hablar un poquito de eso. ¿Qué más? Hipersensibilidad. Hipersensibilidad. Entonces, es una proteína exógena, ¿verdad? Entonces, no es algo endógeno. Entonces, ¿qué va a pasar con la inmunogenicidad? ¿Qué puede Va a suceder? generar rechazo. Puede ser inmunogénico y ¿qué va a generar? Si estamos inyectando una reacción de hipersensibilidad. puede inducir reacciones de anticuerpos. Entonces induce anticuerpos. Y si inducen anticuerpos, estos anticuerpos terminan siendo neutralizantes. Entonces bloquean el efecto de la insulina y vamos a perder el efecto en reducción de glucosa que nosotros queremos. Por otro lado, desde el punto de vista de las técnicas que se utilizaban para de purificación, no eran técnicas tan buenas, entonces no solo se inyectaba insulina porcina, sino que podía obtener otras proteínas en ese extracto. Entonces podíamos tener una serie de problemas. Entonces, desde los finales de los 70 se empezó a describir insulina humana recombinante. Entonces, de hecho, esta fue la primera proteína humana recombinante que se obtuvo de uso farmacológico. Entonces, insertando el ADN que codifica para la insulina humana en bacterias E. coli, se empezó a obtener a partir de bacterias la producción de insulina humana. Entonces, desde los finales de los 80, lo único que se utiliza insulina a nivel mundial es insulina humana recombinante y ya no se utiliza insulina de origen animal. Entonces, hay una diferencia en el efecto farmacocinético con el efecto farmacodinámico. Entonces, el efecto farmacocinético, por ejemplo, cuando hablamos del Tmax, ¿verdad? Realmente no nos interesa tanto, sino que lo que nos interesa es el efecto farmacodinámico. ¿Y cómo medimos este efecto farmacodinámico con las insulinas? ¿Qué es lo que estamos midiendo realmente?
La glicemia. La glicemia, ¿verdad? Entonces, a mí no me interesa, ¿verdad?, medirle los niveles de insulina. A mí me interesa medirle el nivel de glucosa, ¿ok? Entonces, todas las características que hablemos ahorita de inicio de acción, tiempo de acción, duración de acción, se refieren al efecto farmacodinámico. No estamos hablando del efecto farmacocinético, ¿ok? Entonces, hay un retardo entre el efecto farmacodinámico con el farmacocinético porque, lógicamente, en lo que alcanza el Tmax, este Tmax, digamos, estas concentraciones máximas, la insulina tiene que actuar con su receptor, tiene que haber translocación del GLUT4, entrada de glucosa a favor de gradiente de concentración, y por eso es que va a haber un retardo de 20 a 40 minutos entre el efecto farmacocinético con el efecto farmacodinámico que nosotros estamos viendo. ¿Ok? ¿Quedamos claros con este concepto? Cierto. Sí. Ok. Entonces, de las insulinas humanas, en algún momento existieron más tipos, pero hoy en día quedan únicamente 2 tipos de insulina humana. Entonces, una de acción corta, ¿verdad?, que es la insulina simple o la insulina regular, que lo que utiliza como estabilizador, como buffer, es zinc, que es el mismo buffer que está presente en las células beta pancreáticas, en los gránulos secretores de la célula beta pancreática. Entonces, esta insulina de acción regular es la misma insulina que todos nosotros producimos y estamos produciendo, por ejemplo, ahorita, después del almuerzo. Y la otra insulina humana que existe es la NPH, ¿ok? Entonces, ¿alguien se acuerda qué quiere decir NPH? ¿Alguien se ha cuestionado qué quiere decir NPH? Todos han escuchado estas siglas, yo estoy seguro. ¿Qué quiere decir NPH? Ok. NPH quiere decir Neutral Protamine Hagedon. Neutral porque es neutro, tiene un pH en 7. Hagedon fue el investigador danés que desarrolló esta formulación a mediados de los 1930, ¿verdad? Y Protamine porque utiliza protamina como estabilizador, como buffer, ¿ok? Entonces, esta mezcla de NPH, lo que tiene es insulina y protamina. Protamina tiene la característica de que es un péptido que tiene una alta cantidad de residuos de arginina. Y estos residuos de arginina lo que permite es ligar la insulina, entonces la insulina se pega a los residuos de arginina, ¿verdad? Y una vez en el espacio subcutáneo, entonces hay una proteólisis de entre la protamina, entre los residuos de arginina y la insulina, para que se vaya liberando insulina gradualmente, ¿ok? Entonces, esto es lo que permite prolongar la acción de la NPH y pasar entonces a hacer una insulina de acción intermedia. ¿Qué color tiene la NPH? Es lechosa. Es lechosa, ¿ok? Y es lechosa porque la protamina precipita, ¿ok? Entonces, cuando nosotros agarramos un frasco de NPH y estamos viendo la parte lechosa abajo, digamos, si no lo han movido, cuando lo sacan de la refri, van a ver que toda la parte lechosa está en un precipitado abajo, ¿ok? Y cuando el paciente lo tiene que resuspender, es que vemos que la solución es lechosa. Entonces, evidentemente, esto nos produce problemas. Porque ¿qué pasa si el paciente no lo suspende bien y cuando saca insulina, saca más protamina? ¿Qué va a pasar con la acción de esa insulina? Se alarga. Menor. El efecto se alarga. Y digamos, conforme se va gastando el frasco de insulina y va quedando menos protamina, cuando va sacando, cada vez va sacando menos protamina. ¿Y qué va a pasar con el efecto de la insulina entonces? Se acorta. Se acorta. Entonces, ¿cómo se llama este fenómeno? ¿En qué se traduce para el paciente? Variabilidad. En variabilidad. Entonces, el paciente dice, yo hago lo mismo, como lo mismo, me inyecto lo mismo, un día amanezco en 120, otro día amanezco en 160 y el otro día estoy amaneciendo en 70, ¿verdad? Entonces, de ahí la necesidad de educar a los pacientes cuando utilizan NPH, de resuspender bien la solución, ¿verdad? Para asegurarnos de que la cantidad de protamina sea lo más similar en el día a día y evitar estas variaciones. Entonces, eso es un primer factor de variabilidad. Ok. Entonces, estas insulinas humanas, estas son las 2 insulinas humanas. Entonces, esto es fundamental. Esta parte de los tiempos de acción es fundamental porque si nosotros no entendemos los tiempos de acción, no vamos a saber cómo dar las insulinas. La insulina simple o regular, entonces acuérdense que esto es transparente, empieza a actuar como 30 a 60 minutos después, tiene un pico de acción que se produce entre 2 y 4 horas después y dura de 6 a 8 horas.
Entonces, ¿cuándo utilizamos insulina simple? ¿En qué momento lo administramos? Postprandial. Postprandial, después de comer. Previo a comer. Antes de comer. Antes de comer. Entonces, ¿qué simula esta insulina simple? La salida rápida que hablamos de que era a los pocos minutos de comer. Entonces, sí. Efecto incretina. No, el efecto de incretina es diferente. Dentro, en la segunda parte de la clase vamos a hablar un poquito de incretinas, pero dejemos la parte de incretinas ahorita a un lado. Simula el primero o el segundo pico de secreción de insulina que nosotros tenemos primero. fisiológicamente. El primero. Buen pico. ¿Qué tan rápido era el primer pico de secreción de insulina? 15 a 20 minutos. 5 a 15 minutos, es muy rápido, ¿verdad? Entonces, esto simula el primer pico de secreción de insulina. No, sería el segundo entonces. El segundo pico, ¿verdad? Simula un poco el segundo pico de acción de secreción de la insulina. Entonces, esto se administra antes de comer. ¿Cuánto tiempo antes? 30 minutos más o menos. 30 minutos. ¿Por qué? Para que, digamos, sea el mismo inicio de acción con cuando se esté absorbiendo. ¿Ok? Para que coincida más o menos el inicio de acción que se produce aquí a los 30 a 60 minutos, para que empiece a actuar en el momento que nosotros estamos absorbiendo los nutrientes y evitar que haga entonces el pico postprandial. ¿Ok? Entonces, en una persona que tiene diabetes tipo 1, ¿cuántas dosis de insulina simple al día se tiene que administrar? Depende de cuántas veces coma. Pero pongámosle en una persona usual, digamos que come 3 comidas fuertes al día. 3 veces. 3 veces. Entonces, cada vez que haga una comida fuerte, tiene que inyectarse insulina simple, 30 minutos antes. ¿Ok? Entonces, ¿quedamos claros con la insulina simple? Sí. Yo tengo una pregunta, digamos, si una persona se va a comer, no sé, un café, se va a tomar el café, de que muchas veces tiene como pan y muchos carbohidratos, ahí también se tendría que inyectar la insulina simple. Sí, en algunos pacientes sí, ¿verdad? Entonces, sobre todo si son diabéticos tipo 1 que están muy insulinopénicos, sí. Todavía en algunos pacientes que tienen diabetes tipo 2 que no están 100% insulinopénicos, si es una pequeña cantidad de carbohidratos, puede ser que todavía tenga algo de secreción residual de insulina que le permita atenuar eso. Pero para un paciente con diabetes tipo 1, la mayor parte del tiempo sí. Gracias, doctor. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? Ok. Luego, tenemos la NPH. Y como les mencionaba, la NPH termina siendo de acción intermedia. Entonces, empieza a actuar 1 o 2 horas después, tiene un pico de acción entre 5 y 7 horas y la duración de acción es de aproximadamente 13 a 18 horas. Entonces, viendo esto, la NPH tiene relación con las comidas. ¿Lo deberíamos inyectar antes, después de comer, media hora antes, 1 hora antes? ¿Tendría alguna relación con comidas? Pareciera que no por la cantidad de tiempo. Ok, de acuerdo. Entonces no tiene relación con comidas, Daniel. Entonces, ¿en qué momento del día se administra NPH? Probablemente antes de dormir. Antes de dormir. ¿Cómo a qué horas? Que bueno que tipo 7. 7. Ok. Bueno, ¿qué va a pasar entonces si el paciente se inyecta a las 7 de la noche? ¿En qué momento va a ser el pico de acción? A las 2 de la mañana sería. Medianoche, 2 de la mañana. ¿Y qué va a pasar ahí? Hipoglicemia, Ok, porque no está hipoglicemia, sí. Entonces, no está comiendo o no debería estar comiendo a medianoche, ¿verdad? La mayoría de nosotros no deberíamos estar comiendo a medianoche. Entonces, va a ser una hipoglicemia. Entonces, ¿a qué horas más bien se debería inyectar? ¿Se puede calcular con la comida más fuerte del paciente? A ver, ¿cómo lo haría? Digamos, si el paciente, la comida más fuerte es el desayuno, entonces unas 5 horas antes de desayunar. Entonces, si desayuna a las 6 de la mañana, por ejemplo, que es lo común y corriente, sería inyectarse a la 1 de la mañana. A las 11. A la 1 de la mañana no es muy práctico, ¿verdad? No es muy práctico en ese sentido. ¿Okay? Entonces, no se puede hacer de esa forma. A ver, ¿qué más piensan? ¿A qué hora se inyectaría la NPH? En la tarde. En la mañana. En Como la a las 10 mañana. de la noche. Como a las 10 de la noche. ¿Quién dijo a las 10 de la noche? Yo, doctor. Ok. ¿Y por qué a las 10, Lenín? Porque es así el pico de acción, digamos, concuerda con la acción de hormonas contrarreguladoras. Entonces, hipoglicemia, entonces
se contrarresta. Entonces, acuérdense que hay una liberación de hormonas contrarreguladoras que se producen al despertar, que incluye cortisol, un pico de secreción de hormona de crecimiento, de adrenalina, y todas esas hormonas tienen la característica de que son hiperglicemiantes. Entonces, si yo me inyecto a las 10 de la noche, más o menos como a las 5 de la mañana voy a hacer ese pico de acción. Y ese pico de acción me va a coincidir con la liberación de esas hormonas contrarreguladoras. Entonces, evito más bien el efecto de hiperglicemia al despertar, que eso está escrito que se llama el efecto del alba, ¿verdad? El fenómeno del alba. Entonces, eso minimiza, disminuye la posibilidad de que haga hipoglicemia. Entonces, si yo lo logro coincidir con ese momento que más bien tengo más hiperglicemia por esas hormonas contrarreguladoras, entonces el riesgo de hipoglicemia termina siendo menor. Por eso es que se inyecta a las 10 de la noche. No se inyecta a las 6 de la tarde. Entonces, mucha gente se inyecta NPH con la cena. Si yo me inyecto a las 6 de la tarde, entonces el pico de acción va a ser como a medianoche y voy a tener hipoglicemias. Y si yo me lo inyecto más bien muy tarde, ¿verdad? A medianoche, el pico va a ser como a las 7, 8 de la mañana que ya pasó el fenómeno del alba. Entonces, la idea es inyectarse como a las 10 de la noche para que coincida como a las 5 de la mañana con ese pico de liberación de hormonas contrarreguladoras. ¿Ok? ¿Quedamos claros con eso? ¿Alguna duda? Doctor, yo tengo una pregunta. No sé si estoy equivocado, pero cuando uno habla, por ejemplo, del efecto Somogyi, ¿se refiere solo como al efecto que tiene la insulina en la madrugada o es como otras causas que sea como hipoglicemia después? No, Somogyi es la hiperglicemia que se produce secundario a la compensación de una hipoglicemia, ¿verdad? Puede ser con una compensación fisiológica. Entonces, si yo tengo hipoglicemia en la madrugada, entonces voy a liberar, eso es un estímulo para liberación de todas las hormonas contrarreguladoras. Y al liberarse estas hormonas contrarreguladoras, luego voy a tener una hiperglicemia. Entonces, si yo no tomo eso en cuenta y veo que el paciente está amaneciendo alto, la tentación va a ser subir la NPH. Y si no le pregunta al paciente que estaba haciendo la hipoglicemia, donde el aumento de la NPH, voy a tener peor hipoglicemia, ¿verdad? Entonces, Somogyi es ese fenómeno de hiperglicemia secundario a la hipoglicemia. Ok, perfecto, doctor. Gracias. Okay. ¿Alguna otra duda con NPH? Doctor, ¿y en ese efecto qué se hace entonces? ¿Se tiene que modificar la hora de...? ¿En cuál caso? En el Somogyi que estaba diciendo. No, sería bajar la NPH, bajar la dosis. Bajar la dosis para que no haga hipoglicemia. Perfecto, gracias. Ok, Doctor, entonces, sí. Es que a mí me queda la duda, digamos, cuando hablamos de esas hormonas contrarreguladoras, ¿de cuáles específicamente estamos hablando? ¿Como el cortisol y el crecimiento? Cortisol, usualmente son cortisol, glucagón, o, digamos, si es secundario una hipoglicemia es cortisol, glucagón, epinefrina y hormona de crecimiento. Y si es el fisiológico, usualmente es cortisol, hormona de crecimiento y adrenalina. No, ahí no es tanto el glucagón. De acuerdo, gracias, doctor. Ok. ¿Alguna otra duda? Ok. Entonces, desde mediados de los 90 empezaron a aparecer lo que se llaman los análogos de insulina. Y esto marca la revolución en el manejo de insulinas de los últimos años. Y por definición, un análogo de insulina es una molécula que difiere en la secuencia de aminoácidos de la insulina original, pero que va a actuar en el mismo receptor de insulina, produciendo efectos similares. Entonces, por definición, ¿quiénes fueron los primeros análogos de insulina que se utilizaron? La insulina bovina y la porcina que vimos. Exactamente, entonces los de origen animal. ¿Por qué los de origen animal? Entonces van a cumplir esta definición donde las moléculas difieren en la secuencia de aminoácidos y actúan en el mismo receptor de insulina. Entonces, la diferencia que nosotros tenemos con los análogos sintéticos de insulina hoy en día es que primero que todo son purificados, entonces son de laboratorio, entonces el riesgo de contaminación con otras proteínas exógenas es mínimo. Y hoy en día, a pesar de que ese riesgo de antigenicidad siempre existe, antes de salir al mercado han sido evaluados por el riesgo de antigenicidad y en general, si induce anticuerpos, ahorita vamos a ver uno de ellos que sí induce anticuerpos, esos anticuerpos no tienen relevancia clínica, es decir, no neutralizan el efecto de la insulina y por lo tanto no vale la pena ni siquiera medir esos anticuerpos. ¿Ok? Entonces, la primera insulina que apareció, digamos, el primero de ellos que se escribió fue a nivel de modelos animales y nunca salió al uso en seres humanos. Y es el Aspart B10. Ahorita vamos a hablar de nomenclatura, ¿ok? B10 quiere decir que en la cadena beta, ¿verdad? Vamos a sustituir y metieron un aspartato ahí. Y lo que pasaba es que el Aspart B10, ¿verdad? Empezó a tener una afinidad mucho mayor por el receptor de IGF-1, del factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1. Y este receptor de IGF-1, acuérdense que es un factor de crecimiento. Entonces, esto indujo en modelos animales cáncer de mama.
entonces sí existe este efecto off-target. Entonces hay que tener cuidado de la afinidad que va a tener las moléculas que estamos utilizando por otros receptores. Y el receptor principal con el que hay que tener consideración es el receptor de IGF-1. Entonces, los que estamos utilizando hoy en día, ¿verdad? Básicamente son estos. Entonces, vamos a minimizar esto. Entonces, vamos a tener insulina lispro. Esto es lo que está ilustrado en azul. Esta es los 51 aminoácidos de la insulina humana endógena. Esta es la de todos nosotros. Insulina lispro lo que hace es que en la cadena beta, los aminoácidos 28 y 29 se invierten. Entonces, normalmente nosotros tenemos en el aminoácido 28 prolina y en el 29 lisina. Y el lispro lo que hace es darle vuelta. Entonces vamos a tener en el 28 lisina y en el 29 prolina. Entonces por eso se llama lispro. ¿Ve? Muy fácil el nombre, muy fácil de acordarse. ¿Okay? Entonces este fue el primer análogo ultra rápido que apareció. Posteriormente apareció el Aspart. Este es Aspart B28, no es el Aspart B10 que hablamos hace un momento que produjo cáncer de mama en ratas, sino que el Aspart B28, que es el que nosotros utilizamos hoy en día en la clínica, lo que hace es que en el aminoácido 28, entonces en lugar de prolina, vamos a tener aspartato. ¿Ok? Entonces por eso se llama insulina Aspart. Y tenemos uno tercero que es glulicina. Y este glulicina lo que hace es que en el aminoácido 3 de la cadena beta cambia una asparraginasa por lisina, ¿verdad? Y en el aminoácido 29, ¿okay? En lugar de lisina, va a tener entonces glutamato. ¿Okay? Entonces por eso es glulicina. Entonces, vean que los términos y los nombres son relativamente sencillos. ¿Qué tienen en común las tres insulinas? ¿Sobre qué estructura están actuando? ¿Sobre dónde están actuando? Sobre En la la cadena cadena, beta. ¿Qué parte de la cadena beta? el inicio y el Son final. 28 y 29. Sobre todo el final, ¿verdad? Entonces, los tres nos actúan o en el aminoácido 28 o en el aminoácido 29. ¿Y qué es lo que hace esto? Entonces, nosotros cuando utilizamos la insulina simple, digamos la insulina regular, como les decía, entonces usa zinc como buffer. Entonces, esto lo que hace es formar hexámeros. Entonces, cuando lo administramos en el espacio subcutáneo, forma hexámeros. Esos hexámeros tienen que pasar a dímeros, luego los dímeros a monómeros para que los monómeros se puedan absorber. Y para que ya esta degradación requiere tiempo. Por eso es que dura de 30 a 60 minutos una vez que yo administro insulina simple para tener el efecto. En cambio, con esos cambios que estamos haciendo en los aminoácidos 28 y 29, lo que hacemos es que no permitimos que la insulina se forme en hexámeros, sino que forma únicamente dímeros. Entonces nos brincamos un paso. Y una vez en el espacio subcutáneo, al formar dímeros, se rompen más fácilmente en monómeros y se absorben más rápidamente. ¿Ok? Entonces, ese es todo el mecanismo de las insulinas de acción ultra rápida. Entonces, se llaman ultra rápido porque van a tener un efecto más rápido comparado con la insulina simple. ¿Ok? ¿Quedamos claros con los ultra rápidos? Sí, doctor, nada más podría poner la diapositiva un segundo, en donde estaba la información de Esta. la de los ultra rápidos. Ah, no, no, ahorita lo Eso. vamos a hacer con más detalle. Ok. Ok. Entonces, esos son los ultra rápidos. Entonces, la cristalografía lo que nos permite ver entonces es que los ultra rápidos forman estos dímeros en lugar de formar estos hexámeros que se producen entonces con la insulina rápida, con la insulina simple. Y luego vamos a tener el otro grupo de los análogos de insulina, que son los de acción ultra lenta. Entonces, esto se llama insulinas basales. Y esas insulinas basales lo que van a hacer es simular más o menos la producción endógena de insulina en el estado basal, o sea, en medio de las comidas. El primero de ellos que apareció es la insulina glargina. ¿Ok? Entonces, vamos a verlo así. Glargina hace varios cambios. Primero, entonces, en el aminoácido 21 de la cadena alfa, me cambia asparraginasa por glicina. Entonces, y me agrega 2 aminoácidos a la cadena beta. Entonces, además de los 30 que ya tiene normalmente, vamos a agregar un 31 y un 32 de arginina. Entonces, esta insulina se llama glargina porque entonces tiene el GL de la glicina más las argininas. Entonces se llama insulina glargina. Este cambio lo que hace es cambiarle el punto isoeléctrico a la insulina glargina. Y el punto isoeléctrico pasa a ser entonces en un pH de 4. Entonces, la solución, el vial de insulina glargina, viene a un pH de 4.
En el momento que nosotros lo administramos en el espacio subcutáneo y entra en contacto con pH 7.4, inmediatamente precipita en forma de microcristales. Y estos cristales entonces luego se tienen que ir degradando. Entonces, se degrada, entonces vamos a tener estos multiexámeros, luego pasa a hexámeros, de hexámeros a dímeros, de dímeros a monómeros, los monómeros se absorben y es lo que va a ejercer su acción. Entonces, esta forma de hacerlo en hexámeros y en precipitación en forma de cristales es lo que nos permite prolongar el efecto de la insulina glargina más allá de las 13 a 18 horas, que era lo que estaba escrito originalmente con la NPH. ¿Y qué pensarían ustedes de variabilidad con respecto a NPH? ¿Es más variable o menos variable que NPH? Viendo este mecanismo de acción. ¿Está más sujeto a errores de parte del paciente o menos errores? ¿Qué piensa? Doctor, disculpe, es que no sé si fue solo a mí que se me pegó, pero No, doctor, sí, no se sé. le No, a mí permite también. porque estaba A mí también se explicando me el pegó. proceso. Ok. Si ese es el mecanismo de prolongación de la acción de la insulina glargina y vamos a formar microcristales, multiexámeros, para luego pasar a hexámeros, para luego pasar a dímeros, monómeros y absorberse, comparado con insulina NPH, esto tendría más o menos variabilidad o depende de los diferentes factores de la NPH también. ¿Qué pensarían? ¿Es un efecto más estable comparado con NPH? ¿Igual de variable comparado con la NPH? Yo Más diría estable. como estable. Más estable, ¿verdad? Entonces no depende de la solubilización en protamina, no depende de la cantidad de protamina, sino que esto va a ser una cantidad más constante, entonces va a estar menos sujeto a errores. ¿Okay? Con glargina tenemos algunas consideraciones. El efecto sobre el IGF-1 es similar, pero discretamente mayor, ¿verdad? Comparado con la insulina humana, y ya vamos a ver eso, ¿verdad? Entonces, a diferencia de la NPH, la única insulina que es lechosa, ¿verdad? Es la NPH. Todas las otras insulinas son transparentes porque ninguno más trae protamina. Entonces vamos a ver que todas estas basales, todas de acción ultra prolongada, igual son transparentes. Entonces ya no nos podemos guiar por el color para saber qué tipo de insulina es. ¿Okay? Glargina produce anticuerpos. Ese es el que yo le decía que induce un poco la producción de anticuerpos. Sin embargo, estos anticuerpos no son neutralizantes, entonces no interfieren con la acción de la insulina y por lo tanto no tienen absolutamente ninguna relevancia desde el punto de vista clínico el que estén desarrollando esos anticuerpos o no. Okay. Luego, recientemente, hace algunos años, apareció una formulación diferente de insulina glargina. Entonces, esta insulina glargina que estamos hablando de primera generación es una insulina glargina U100. U100 quiere decir que en un cc de insulina, ya, un cc trae 100 unidades de insulina. Una formulación nueva es U300. Quiere decir que un cc trae 300 unidades de insulina. ¿Ok? Entonces, una unidad de glargina U100 es más o menos potente que una unidad de glargina U300. ¿Qué dirían ustedes? Doctor, otra vez se me quedó pegado a mí. Okay. Una unidad de glargina U100, ¿cómo se compara en potencia con una unidad de glargina U300? Son iguales. Son iguales, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que varía, Daniela? ¿Qué cambia? Que se necesita menos cantidad, bueno, en ese caso menos cc de glargina U300. Ok, se necesita menos volumen, pero la cantidad de moles que estoy dando, la cantidad de moléculas de insulina que estoy dando va a cambiar. De moléculas. ¿Sí? En este caso, yo creo que sí. O sea, que... Ah, no, mentira, no. ¿No? Serían la misma, ¿verdad? Serían la misma cantidad de moléculas. ¿Ok? Lo que cambia es el volumen. Entonces, si yo quiero dar, digamos, por ejemplo, pongámosle números redondos, 10 unidades de glargina U100, ¿cuántos cc's estoy dando? ¿Cuánto volumen? Entonces, glargina U100 tiene en un cc, punto 10. En un cc tengo 100 unidades. Entonces, quiero dar 10 unidades, entonces voy a dar 0.1 cc's. ¿Ok? Glargina U300 tiene 300 unidades en un cc. Entonces, si yo quiero dar
10 unidades de glargina U300, ¿cuánto volumen estoy dando? .33. 0.033. Le faltó un 0. Okay, 0.033, un tercio del volumen. ¿Ok? Entonces estoy dando menos volumen, pero la cantidad de moléculas es la misma y la potencia es la misma. ¿Quedamos claros? Sí, doctor. Sí. Ok. Entonces, ¿y por qué darlo en menos volumen? Entonces, aquí está ilustrado. Entonces, cuando nosotros tenemos, este es la glargina U100, entonces vamos a tener, por ejemplo, aquí en este ejemplo es 3 cc's, ¿verdad? Voy a tener en 3 cc's 300 unidades. En cambio, en glargina U300, en un cc tengo las mismas 300 unidades, entonces me ahorro 2/3 del volumen. La diferencia que confiere esto es que con el mecanismo de acción, cuando nosotros inyectamos glargina U300, estos cristales que van a formar van a terminar siendo más compactos. Y al ser cristales más compactos, la solubilidad es menor, o sea, se va disolviendo un poco más lento. Y al disolverse de una manera más lenta, permite, uno, que no haga un pico de acción, que ahorita vamos a ver, un pequeño pico de acción que hacía U100, y permite prolongar su tiempo de acción. Entonces, esta es la gráfica, la curva del efecto. Esta línea azul es la línea de la glargina U100. Entonces, vean cómo glargina U100, en las primeras alrededor de 8, 10, 12 horas, hay un pequeño pico de acción y realmente la duración de acción es como alrededor de 18 horas. En cambio, cuando nosotros utilizamos glargina U300, vea cómo el efecto tiende a ser mucho más plano, entonces no vamos a tener este pequeño pico de acción y la duración de acción se nos prolonga más allá de 24 horas. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería la ventaja clínica de utilizar U300 versus U100 en glargina? ¿Qué ganamos con evitar este pico de acción? Que haya un menos variabilidad. Menos variabilidad y ¿qué más? ¿En qué se traduce que si tenemos menos pico de acción? Menos riesgo de hipoglicemia. Menos riesgo de hipoglicemia. Entonces, discretamente, menos posibilidad de hipoglicemia. Y lo otro es que se veía que glargina U100, si duraba alrededor de 18 horas, hay un subgrupo de pacientes con diabetes tipo 1 que no le alcanza el efecto para 24 horas y había que fraccionar la dosis a B y D a 2 veces al día. En cambio, glargina U300 sí nos alcanza para las 24 horas en la mayoría de los pacientes, incluso con diabetes tipo 1. ¿Okay? Entonces, la gran mayoría se van a poder controlar con una sola aplicación diaria de glargina U300. Ok. ¿Alguna duda con glargina? Que es probablemente la insulina más utilizada hoy a nivel mundial de los análogos, ¿verdad? Las humanas son las que se siguen utilizando más. Ok. Vamos a tener un segundo análogo, otro análogo, que se llama insulina de Temir. Esta insulina de Temir lo que hace es, igual en la aminoácido 21 de la cadena alfa, sustituye entonces la asparraginasa por glicina. En la aminoácido 30 de la cadena beta, sustituye lisina por treonina. Pero la clave de esta insulina de Temir es agregarle un ácido graso de 14 carbonos que se llama ácido mirrístico. ¿Okay? Entonces, este ácido mirrístico de 14 carbonos, entonces lo que hace es que le permite ligarse a la albúmina. Entonces, una vez que nosotros inyectamos el espacio subcutáneo, la insulina de Temir entonces se une a la albúmina que está en el espacio subcutáneo y eso prolonga su acción. Cuando se absorbe y pasa a la circulación sistémica, se pega también a la albúmina y eso forma un reservorio de la insulina de Temir. Entonces, su mecanismo de acción no es formando microcristales, ¿verdad? Sino más bien es entonces ligándose a la albúmina para prolongarnos su efecto. Pero la otra característica que tiene de Temir es que la potencia, o sea, la afinidad por el receptor de insulina es menor, es como un tercio nada más el de la NPH. Entonces, ¿verdad? Es menos potente que NPH, una unidad de Temir. Doctor, ¿podría repetir lo que dijo, por favor? La afinidad de la insulina de Temir por el receptor de insulina es apenas como un tercio de lo que es la afinidad de la insulina corriente, de la insulina regular. Entonces, termina siendo menos potente que insulina NPH de Temir. ¿Qué pensarían ustedes? Una unidad de Temir baja menos la glucosa comparado con una unidad de NPH.
¿no? Es que no sé si seguimos hablando de unidades y sería el mismo principio de que la respuesta sería la misma. La respuesta es la misma. Entonces, ¿cuál es la diferencia de una unidad de TEMIR con una unidad de NPH? Mayor volumen. Más moléculas. Más moléculas. Más moléculas. Entonces va a tener 3 veces la cantidad de moléculas de TEMIR en una unidad de NPH. ¿Ok? Volumen va a depender de la concentración. Perdón. De TEMIR igual es U100, igual que la NPH, entonces el volumen es el mismo. Pero sí vamos a tener el triple de moléculas. Ok. Luego, entonces, de TEMIR, entonces, igual se puede asociar en exámenes, pero realmente el mecanismo que le permite prolongar su acción es que el ácido graso, el ácido mirístico, se une a la albúmina y produce una forma de depósito en el sitio de aplicación, y a nivel de la circulación igual se une a la albúmina, y esto funciona como un reservorio para prolongar la acción de la insulina de TEMIR. Pero una pregunta, es que me quedé perdido con eso. ¿El que tiene 3 veces más moléculas sería el U300? No, el de TEMIR, porque el de TEMIR tiene menos afinidad por el receptor de insulina. Ahorita vamos a ver dentro de un momento una gráfica, una tabla con la que va a quedar un poquito más claro eso. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros comparamos de TEMIR con glargina, vemos cómo ambos tienen un pequeño pico de acción que se produce aquí, ya mencionamos hace un momento como alrededor de las 8 a 10 horas, ¿verdad? Y la duración de acción, sobre todo a concentraciones mayores, en esta es más o menos similar, pero en general de TEMIR tiende a tener, en este estudio es similar, pero en general de TEMIR tiende a tener una duración de acción ligeramente menor que la glargina, discretamente menor. ¿Ok? Y ahorita lo vamos a ver en una tabla. La ventaja que tiene insulina de TEMIR es el que produce menos aumento de peso. Entonces, esto es el cambio del peso que se produce cuando se compara NPH con insulina de TEMIR. Entonces, vea el índice de masa corporal al principio del tratamiento. Con NPH, independientemente del índice de masa corporal, vamos a producir aumento de peso. ¿Por qué aumentan el peso con insulina? De lo que vimos al principio. Porque es Por el efecto anabólico. anabólico. Porque es anabólico. Entonces van a tender a aumentar de peso, ¿verdad? Y además se está inhibiendo lipólisis, se está favoreciendo el depósito de grasa. Entonces van a aumentar de peso. Y vean cómo de TEMIR, el aumento del peso, a mayor peso tiene el paciente, el aumento de peso es menor. ¿Ok? Entonces aquí tenemos una clara tendencia, ¿verdad? De que es diferente, sobre todo en aquellos que tienen mayor peso. O sea, los pacientes que tienen un peso normal, que nos interesa a ratos, que suban un poquito de peso, suben de peso. Y los pacientes que tienen más peso, que uno no quiere que aumente más de peso, no aumentan tanto con DT. ¿Por qué se produce esto? Entonces, esta gráfica la vimos al principio, donde hablamos de que teníamos el efecto hepático y el efecto a nivel periférico. Entonces, resulta que insulina de TEMIR, ¿ok? Cuando nosotros vemos y separamos estos efectos, entre el efecto en lo que está en azul, esto es un modelo en modelos animales, entonces, lo que está en azul, que es el efecto hepático, y lo que está en rojo, que es el efecto a nivel periférico, de TEMIR tiene más efecto hepático comparado con efecto periférico. En cambio, cuando vemos NPH, vemos como el efecto hepático termina siendo menor comparado con el de TEMIR. Y esto tiene que ver con el tamaño de la molécula. Entonces, al ser una molécula grande con el ácido graso, a nivel hepático, como existen los sinusoides hepáticos, penetra fácilmente en el hígado. En cambio, en el tejido periférico, en el músculo y en el tejido graso, este ácido graso no le permite entrar fácilmente, ¿verdad?, a través de los capilares del tejido periférico hacia el músculo y hacia la grasa. ¿Ok? Entonces, como el capilar es fenestrado en el tejido hepático, esto no representa mayor problema y permite entrar fácilmente a nivel hepático. ¿Ok? Entonces, esta es básicamente la única ventaja que tiene insulina de TEMIR. Y vamos a tener otro análogo ultra rápido, el tercer análogo de acción prolongada, que se llama insulina degludec. Degludec tiene varios cambios. Tiene estos cambios en los primeros en los aminoácidos 2 y 3 y en el aminoácido 19 de la cadena alfa. Tiene estos otros cambios, ¿verdad?, en la cadena beta. Realmente, ¿verdad?, le quitan el aminoácido 30 a la cadena beta, la trionina lo quitan, pero realmente la clave de insulina de TEMIR es que tiene este aminoácido aquí que se llama un espaciador. Es un espaciador de ácido glutámico, pero la clave está en esta grasa que tiene, ¿verdad?, en este ácido graso. Este es un ácido graso que se llama ácido hexadecandioil, ¿ok? Esta es la clave. Entonces,
La solución de insulina de Gludec viene además con fenol y zinc. Entonces, una vez que se administra, entonces el fenol se libera rápidamente. Al liberarse el fenol, ¿verdad? Entonces permite formar multiexámenos. ¿Okay? Vamos a ver esto de una manera más detallada. Esto es viendo, entonces, normalmente cuando está en la solución, cuando tiene fenol, zinc y la estructura de la insulina que tiene este ácido graso de cadena larga, cuando lo vemos arriba, digamos, esto es fenol, ¿verdad? Y lo que está en gris, este gris de aquí, esto es zinc. Entonces, normalmente nosotros lo que vamos a tener es la formación nada más de estos exámenes, ¿ok? Luego, una vez que se administra y se difunde el fenol, resulta que el ácido graso, esta cadena, el ácido graso, se pega a la molécula de zinc. Entonces aquí lo vemos ilustrado. Esta cadena aquí de ácido graso se pega a la cadena de zinc. Luego, este ácido graso se pega entonces aquí arriba al otro zinc. Y esto es lo que permite entonces formar estas cadenas de multiexámeros, ¿okay? Que es este fenómeno final. Entonces, aquí lo podemos ilustrar también donde es este ácido graso, más bien, entonces, este ácido graso hacia abajo es el que se pega aquí al zinc cuando ya se difunde el fenol. Entonces, ensamblan cadenas largas de multiexámeros en el espacio subcutáneo que poco a poco se va liberando. Entonces, de este multiexámero se libera el hexámero de aquí, el hexámero pasa a dímeros, de dímeros a monómeros y luego se absorben y pasan a la circulación sistémica. Entonces, esa es la forma en que se prolonga el efecto de la insulina de Gludec. ¿Ok? Entonces, tiene una vida media de 25 horas. La duración de acción le alcanza alrededor de 40 horas. El estado estacionario se alcanza después de más o menos 5 vidas medias. Ahorita vamos a ver eso. ¿Ok? Y tiene mucho menos variabilidad comparado con glargina y las otras insulinas. Entonces, cuando lo vemos así, digamos el efecto de insulina de Gludec, vemos como la curva ahora sí es todavía mucho más plana, ¿verdad? Comparado contra glargina, contra NPH, sobre todo glargina U100, pero es muy similar en cuanto a plano como glargina U300 y sí es más plano comparado contra NPH y detemir también. ¿Ok? Entonces, esto es en personas que tienen diabetes tipo 1, vean como el efecto es muy plano, ¿verdad? Por casi 30 horas, ya al final es donde se vuelve un poco más variable, pero las primeras 24 horas tiende a ser un efecto bastante plano. Antes de entrar a esto, vamos a ver. ¿Dudas? Vamos a ver. ¿Dudas hasta aquí con los diferentes tipos de insulina basales? Doctor, creo que tal vez a mí me queda la duda un poco, digamos, ¿qué es lo que se busca con disminuir esa variabilidad, digamos, al tener curvas tan planas, digamos, y cómo Okay. eso varía como con la alimentación del paciente? Bueno, lo primero es, las basales, estas de acción prolongada, tienen que ver con las comidas de los pacientes. ¿Cuáles son las insulinas que vimos que tenían que ver con las comidas de los pacientes? La regular. Las de acción rápida, ¿verdad? Entonces, estas de acción prolongada, estas basales, no tienen que ver con el tiempo de comida del paciente. Eso es en primer lugar. ¿Ok? Lo segundo es, ¿qué pasaba cuando hablamos de que cuando hacían ese pequeño pico de acción? ¿Por qué queremos que sean planos y no tengan ese pico de acción? Para evitar las hipoglicemias. Para evitar hipoglicemias. Y lo tercero, ¿cuál era la consecuencia de la variabilidad cuando hablamos de NPH? Que así como pueden hacer hipoglicemias, pueden hacer hiperglicemias. Exactamente. Entonces, un día puede estar bien, otro día haciendo lo mismo hace hipoglicemias y otro día haciendo lo mismo pueden dar alto. Entonces, cuando yo tengo menos variabilidad, voy a tener menos riesgo de hiperglicemias y voy a tener menos riesgo de hipoglicemias también. ¿Ok? No sé si quedamos claros con eso, Fernando. Sí, sí, doctor. Perdón, Felipe. Es Felipe. Okay. Sí. A mí sí me queda la duda todavía de la relación entre la afinidad y la cantidad de moléculas. Yo creo que usted lo explicó al principio, pero no lo entendí. Ahorita lo vamos a ver. Ahorita vamos a hacer una gráfica de eso. Okay. Puede quedar un poquito más claro. ¿Alguna otra duda con estas insulinas de acción prolongada? Ok. Si estamos hablando que el Gludec puede tener efectos de hasta 40 horas, ¿eso podría tener alguna consecuencia para el paciente?
¿Qué pensarían ustedes? Es que creo que depende del paciente, porque en los diabéticos tipo 1 que no producen nada de insulina, tal vez no, pero porque uno fisiológicamente tiene una liberación como basal de insulina, pero tal vez en un paciente que tenga diabetes tipo 2 y que lo que te da es resistencia a la insulina, pues tal vez hasta la podría empeorar, porque al basal se le está sumando algo más. No, porque si estos pacientes tienen algo de secreción residual, en el momento que tenga insulina dando vueltas y las glucosas bajan, la regulación de la producción endógena se mantiene y apaga la producción propia, ¿verdad? Entonces no tiene por qué empeorar el fenómeno. ¿Cada cuánto se inyectan estas basales si tienen un efecto tan prolongado? Puede ser a cualquier hora. Pero ¿cada cuánto? ¿Cada una vez al día? ¿Cada 2 días? ¿Cada 3 días? ¿Cada cuánto? Sea, es que puede ser desde que sea al final de acción hasta incluso a 8 horas, si mal no me equivoco. Sí, pero lo usual es cada cuánto se inyectarían cada cuánto. Cada día se podría Cada hacer día. una acumulación. Ok, entonces lo usual es que se inyectan todos los días, una vez al día. Y si tiene un efecto tan prolongado, eso nos podría dar algún problema si el paciente se está inyectando todos los días. Se puede generar acumulación de la cantidad de insulina. Puede haber acumulación. ¿Y eso a qué nos puede llevar? La hipoglicemia. Hipoglicemias. Ok. Entonces, por definición, ¿qué pasa en el estado estacionario? Una vez que se alcanza el estado estacionario. Que la concentración se mantiene porque lo que se está, digamos, inyectando es igual a lo que se está aclarando. Exactamente, ¿verdad? Entonces vamos a verlo de manera gráfica. Entonces, pongámosle, por ejemplo, con insulina de Gludet, que es el que tiene acción más prolongada, que tiene 40 horas. Pero hablamos aquí que la vida media, ¿verdad? El efecto puede durar hasta 40 horas, pero la vida media es de 25 horas. Entonces, pongámosle números redondos para efectos del ejemplo en 24 horas, en cada 24 horas, ¿ok? Entonces, si yo me inyecto el día 1, ¿verdad? 10 unidades, después de 24 horas, cuando pasó una vida media, ¿cuánto se aclaró el medicamento? La mitad. La mitad. Entonces, yo tengo que se aclaró 5 unidades, ¿cierto? Ok, entonces me quedan 5 unidades. ¿Cierto? Todos me siguen, ¿cierto? Sí. ¿Verdad? Al día siguiente, ¿verdad? Al día siguiente me vuelvo a inyectar 10 unidades. Como yo tenía 5 unidades del día anterior, en total me queda circulante 15 unidades. Si yo elimino la mitad de 15 unidades, entonces me quedan 7.5. ¿Cierto? ¿Me siguen? Sí, doctor. ¿Todos de acuerdo? ¿Ok? Para el tercer día, me vuelve a inyectar otra vez 10 unidades y a mí me quedaban 7.5 del día anterior. Entonces tengo 17.5. De 17.5, si elimino la mitad, va a ser 8.75 lo que me va a quedar. Entonces pongamos los números redondos, 9. Esto es después del tercer día. Para el cuarto día, vuelvo a inyectarme 10 unidades, me quedaban 9 unidades, tengo en total 19 unidades, voy a eliminar la mitad, que es aproximadamente 9,5, y me va a quedar 9,5. Entonces, en números redondos va a ser 10 unidades. Y para el quinto día, o sea, la quinta vida media del producto, voy a inyectar 10, tenía 10, en total tengo 20, elimino la mitad y me quedan 10. Entonces, todos los días entran 10 y todos los días se eliminan 10 y alcancé el estado estacionario. ¿Ok? Entonces, ¿va a haber un fenómeno de acumulación, de stacking, o no va a haber fenómeno de acumulación? No va a haber. No hay. Entonces, ¿va a haber hipoglicemias muy tardías a las 40, 50 horas después o no va a haber hipoglicemias? No deberían. No, no debería, ¿verdad? Entonces, efectivamente, la insulina que menos hipoglicemias produce. Entonces, no tiene por qué darnos el problema. ¿Ok? Luego, esta es la tabla de lo que hablamos hace un momento de la parte molar. Entonces, cuando nosotros vemos la afinidad por el receptor de insulina, entonces, esto es poniendo como número arbitrario la insulina humana un 100%, y eso es comparado con la insulina humana. Entonces, podemos ver cómo los ultra rápidos, Aspar, Listro, ¿verdad? Son muy similares. Glargina, un poquito menos, pero relativamente parecido. Y Detemir es el que tiene menos afinidad por el receptor de insulina.
Entonces, si de Temir yo quiero tener el mismo efecto de la insulina humana, yo tengo que poner 5 moléculas más, ¿verdad? Para lograr el 100% del efecto de la insulina humana, de 5 a 6 moléculas más. Ok, no sé si visto de esa forma quedó un poco más claro. Doctor, ¿por qué 5 moléculas? Para poder Ve. tener el 100% del efecto. O sea, 5 veces. 5 veces. Ajá, ok. Entonces, yo necesito 5 moléculas de Temir para tener el 100% del efecto de una insulina humana. ¿Ok? Sí, ya entendí. Sí. Gracias. Sí. ¿Ok? Entonces, una unidad, entonces póngamele que una unidad de insulina humana puede ser que tenga una molécula de insulina humana. Pero entonces, una unidad de insulina de Temir tendría 5 moléculas de insulina humana. Entonces, el efecto final es el mismo, pero la cantidad de moléculas que tuve que dar aquí es mayor. No sé si ahora sí queda un poco más claro, Luis Carlos. Sí, muchas gracias, doctor. Ok. Luego, cuando vemos afinidad por el receptor de IGF-1, vean cómo este ASPAR B10, que fue el que produjo cáncer de mama en ratas, y no es el ASPAR que usamos en seres humanos, la afinidad por el receptor de IGF-1 humano es definitivamente mucho más alto. Y aquí, el que llama la atención es glargina. Glargina también tiene una afinidad por el receptor de IGF-1 mayor, ¿verdad? Comparado con la insulina humana. Entonces, esto llevó hace algunos años, hace como unos 10 años, algunos estudios que mostraban que había una pequeña asociación que tiene que ver con dosis y riesgo de cáncer de mama en usuarios de insulina glargina. Entonces, posteriormente hay un estudio muy grande que se llama el estudio Origin, que es de seguridad cardiovascular, que no mostró cáncer de mama, pero las dosis eran relativamente bajas en Origin. Entonces, hay algunos estudios que indican que con dosis muy altas de insulina existe esta asociación. Entonces, esto no está del todo tan claro, pero pareciera que hay que evitar también dosis muy altas de insulina porque van a terminar actuando en estos efectos en otros receptores. El estudio francés fue el que mostró que había una asociación cuando se utilizaban más de 40 unidades al día de insulina glargina con esta relación con cáncer de mama. ¿Okay? La mayoría de las veces, el otro año lo vamos a ver, con insulina glargina, la recomendación es alrededor de no pasarse de 0.5 unidades por kilo. Entonces, en la mayoría de las ocasiones, uno no llega a esas cantidades que a largo plazo nos producen cáncer de mama. Ok. Las insulinas de acción ultra rápida, entonces las 3 que hay, Lispro, Aspar y Glulicina son prácticamente idénticas entre sí. Las 3 tienen un inicio de acción entre 5 y 15 minutos, con un pico de acción de 1 a 2 horas y una duración de acción de 4 a 5 horas. Entonces, comparado con la insulina humana, ¿en qué momento del día se administran estas insulinas ultra rápidas? ¿Cuánto tiempo antes de comer? 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos o casi que inmediatamente antes, ¿verdad? 5 minutos o justo antes de comer. Comparado con 30 minutos antes de comer, que era la insulina simple. ¿Y cuál es la ventaja de esto? ¿Por qué esa media hora es tan crítico? Es más fácil que el paciente se acuerde justo antes de comer, ponerse la insulina. Ok, eso es cierto, es más fácil que el paciente se acuerde. ¿Cuál sería la otra ventaja? Porque puede llegar a imitar más el primer pico. Ok, hace un pico más rápido, efectivamente, ¿verdad? Entonces es un poquito más similar a ese segundo pico de acción de insulina, eso es cierto. Ok, ¿qué más? Algunos de ustedes tienen hermanitos chiquititos, hermanitos de 5, 6 años, 4, 5, 6 años, ¿verdad? Que le dicen, le servimos la comida, pero se tiene que esperar media hora para comer. ¿Qué pasa en esa media hora con los chiquitos chiquititos? Se ponen a llorar. Se ponen a llorar, comen o no comen, ¿verdad? O se les pasó el hambre y ya no comen. Entonces, si usted le inyecta media hora antes y le dice al chiquito, ahora sí, tenemos que esperarnos media hora para comer, y esa media hora pasa de todo, ¿verdad? Entonces, si el chiquito se inyectó o la mamá lo inyectó y no comió, ¿qué va a pasar? Hipoglicemia. A tener hipoglicemias, ¿verdad? O si por el contrario lo inyecta, ¿verdad? Y no se espera la media hora e inmediatamente empieza a comer el chiquito porque tiene hambre, entonces lógicamente la glucosa empieza a subir sin haber actuado la insulina y vamos a tener hiperglicemia. Entonces, para este grupo poblacional es una gran ventaja. ¿Qué pasa cuando cualquiera de ustedes sale a comer a cualquier restaurante, piden comida y se inyecta esperando que venga en la comida en media hora? Entonces, si fueron a almorzar el Día de la Madre afuera, ¿qué pasa con el servicio? Todos los restaurantes llenísimos.
No puede calcular uno exactamente a qué hora van a llegar. Exactamente, entonces si dura más, entonces si se inyectó y duraron más en traer la comida, puede tener una hipoglicemia, y lo mismo, entonces si le trajeron la comida muy rápido, en lo que se espera media hora, la comida se enfrió, ¿verdad? O, ¿verdad?, va a tener que empezar a comer sin haber actuado la insulina. Entonces, esta es la ventaja en cuanto a la flexibilidad que nos da las insulinas de acción rápida. ¿Ok? Doctor, y también, digamos, ahorita con la variabilidad que hay de comidas en las personas que trabajan virtual, me imagino que también es un beneficio porque no saben en qué momento ya no van a tener trabajo y van a tener chance de comer. También, ¿verdad?, le da un poquito más de flexibilidad de horarios de alimentación. Sí, sí, de acuerdo. Ok. Luego, las insulinas de acción prolongada, entonces podemos ver que Glargina U100 tiene un pequeño pico alrededor de las 8 horas, dura alrededor de 20 horas. Detemir tiene un pico parecido aquí como alrededor de las 8 horas, ¿verdad? Entonces, más o menos aquí como las 6, 7 horas, dura un poco menos, entre 12 y 20 horas. Glargina U300 es mucho más plano que Glargina U100 y dura 24 horas. Y Degludec dura hasta 40 horas y es un efecto bastante plano. Entonces, con estas insulinas de acción basal, sigue estando la norma de inyectarse a las 10 de la noche como lo teníamos con NPH. ¿Qué pensarían ustedes? Yo creo que no. No. Entonces, ¿a qué hora se inyectan? ¿A qué hora se inyectarían? Cuando les sea más conveniente. Una vez al día, cuando les sea más conveniente, ¿verdad? Entonces, no vamos a tener ese pico de acción a las 7 horas que se presentaba con la NPH, por eso era a las 10 de la noche que se ponía el paciente, ¿verdad? Entonces, esto vamos a tener un efecto mucho más plano, mucho más predecible, y el paciente se inyecta una vez al día, a la hora que le sea más conveniente, más o menos cada 24 horas, ¿verdad? Entonces, no, lo que no puede ser es que un día se inyecte en la mañana, otro día en la noche, otro día en la madrugada. Lo ideal es que sea más o menos cada 24 horas que se esté inyectando. ¿Ok? ¿Dudas con los análogos de insulina? No, doctor. Ok. Ok, hay dos insulinas que recién aprobadas de acción todavía más rápida en Estados Unidos y Europa. Uno de estos se llama el FIASP, ¿verdad? Entonces, FIASP quiere decir Fast Acting Aspart, y es la misma insulina Aspart que vimos hace un momento, pero que tiene L-arginina y niacinamida. Esto lo que hace es producir vasodilatación, entonces aumenta el flujo sanguíneo, y al producir esta vasodilatación, permite una absorción todavía un poquito más rápida del Aspart. Entonces, esto de aquí en la línea azul es la concentración del FIASP, ¿verdad? Y en la línea gris es el del Aspart común y corriente. Entonces, vemos que hay una muy pequeña diferencia. Entonces, se supone que el inicio de acción y el pico de acción se adelanta como por 3 minutos. ¿Qué tan relevantes son esos 3 minutos? No estoy muy seguro, ¿verdad? Pero bueno, es una insulina nueva disponible en el mercado que nosotros no tenemos aquí en el país todavía. A mí personalmente no me parece que sea revolucionario esto. Y el otro es lo que se llama el Fast Acting Lispro, ¿verdad? El Lispro ultra rápido. Y lo que tiene son estos otros dos excipientes más bien. Entonces, es la misma Lispro, pero tiene treprostinil y citrato. Y nuevamente lo que hacen estos dos es producir vasodilatación y aumentar la permeabilidad vascular, y por lo tanto aumentar un poco más rápido la absorción de la Lispro, nuevamente como por 3 minutos. Igual que la FIASP, nada revolucionario, pero existe. La otra insulina que existe, que nosotros no tenemos aquí en el país, es insulina inhalada. Entonces, la biodisponibilidad de la insulina a través del alveolo pulmonar es de aproximadamente 16%. Entonces, la insulina va a tener un poco de absorción a través del epitelio del alveolo, del epitelio alveolar. Entonces, este dispositivo se llama Afresa. Y Afresa, entonces, es aquí adentro, esto aquí se pone aquí, y esto es insulina. Entonces, esto viene expresado en miligramos. 1 miligramo es aproximadamente 3 unidades de insulina. Cuando nosotros vemos el pico de acción de la fresa, entonces el pico de acción es incluso más rápida, ¿verdad? Comparado con las insulinas de acción ultra rápida. Entonces, esto es, por ejemplo, esto es Lispro, esto es insulina regular. Vean que Afresa es muy rápido. Y Afresa el efecto termina siendo, ahora sí se puede simular como si fuese el primer pico de secreción de insulina. Lo que pasa con Afresa es que no ha pegado porque hace algunos años existía otra insulina inhalada que mostraba que producía una disminución de la capacidad vital forzada de aproximadamente 1% por año.
Entonces, esto llevó a una serie de cuestionamientos sobre estas insulinas. Afresa tuvo que pasar por los estudios en función pulmonar y aparentemente es bastante seguro, pero sin embargo siempre está a la sombra de la insulina inhalada anterior y realmente existe en Estados Unidos y Europa, pero no ha pegado. Hay muy pocos pacientes utilizando insulina inhalada y la compañía que lo produce nosotros no lo tenemos aquí en el país. ¿Ok? ¿Dudas con insulina en general? ¿Algo que no haya quedado claro? Ok. Bueno, entonces vamos a la segunda parte de la clase y vamos a pasar a los análogos de GLP-1. Entonces, estos son los otros medicamentos inyectables. Acuérdense que al principio les hablaba que hay tres tipos de medicamentos inyectables en diabetes. El primero son las insulinas, los análogos de GLP-1 son el segundo y al final vamos a ver el tercero. Los análogos de GLP-1 corresponden a la clase de medicamentos de los que alguien al principio de la clase habló un poco, que era las incretinas. Entonces, desde hace mucho tiempo se sabe que si nosotros producimos el mismo estímulo de hiperglicemia, ya sea por vía del tracto gastrointestinal o por vía endovenoso, la respuesta a la secreción de insulina es diferente. Entonces, esta es la curva de secreción de insulina. En la parte de arriba, esta es cuando nosotros lo hacemos por vía oral, el estímulo es por vía oral, y esto es entonces por vía endovenoso. Entonces, evidentemente cuando se hace por vía oral, hay un aumento en la secreción de insulina, y esto se le llamó el efecto incretínico, ¿verdad? Incretínico originalmente cuando se escribió en los 50 era por increase, porque aumentaba la secreción de insulina por vía oral. Y desde los 50, desde que se empezó a escribir, se sabía que este efecto incretínico se pierde en pacientes que tienen diabetes, en los pacientes que tienen diabetes tipo 2. Vemos cómo el estímulo por vía oral de la hiperglicemia es capaz de producir mucho menos de secreción de insulina comparado con el sujeto sano, con el sujeto que no tiene diabetes tipo 2. En los 70 se dieron cuenta que básicamente vamos a tener dos péptidos encargados de la función. Entonces, estos péptidos son GLP-1. GLP-1 quiere decir péptido similar al glucagón tipo 1. Y el otro es el GIP. Inicialmente se le llamó péptido inhibitorio gástrico. Hoy en día GIP quiere decir péptido insulinotrópico dependiente de glucosa. Entonces, a nivel de tracto gastrointestinal, ¿okay? Las células L del ilion y el colon son los que van a secretar GLP-1 y las células K del yeyuno son los que producen secreción de GIP. ¿Okay? Entonces, durante mucho tiempo nosotros le dimos relevancia sobre todo al GLP-1, ¿verdad? Y el GLP-1 va a tener diferentes efectos. Pero vamos a ver dentro de un momento que GIP también tiene sus efectos. Dentro de estos efectos del GLP-1, GLP-1 actúa en el cerebro como una señal de saciedad. Entonces es una de las señales que actúan en el cerebro para que el cerebro se dé cuenta que ya nosotros comimos. Luego, a nivel del músculo, el GLP-1 favorece la síntesis de glucógeno, favorece la oxidación de glucosa, o sea, la glicólisis. En el riñón produce natriuresis. En el tejido graso, aumenta la lipólisis y aumenta la captura de glucosa. A nivel de la célula, a nivel del páncreas, aumenta la secreción de insulina de una manera dependiente de glucosa y disminuye la secreción de glucagón. ¿Okay? Y vamos a tener que aumentar la proliferación de células beta en modelos preclínicos, en modelos animales. Dentro de los efectos más importantes, a nivel de tracto gastrointestinal, produce enlentecimiento del vaciamiento gástrico, ¿verdad? Y disminución de la secreción de ácido. Y a nivel de la circulación, baja la presión arterial, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la contractilidad cardíaca y mejora la función endotelial. Entonces, si produce saciedad, produce retardo del vaciamiento gástrico, aumenta la secreción de insulina y disminuye el glucagón, ¿qué va a pasar con glucosa? Si come menos y el vaciamiento gástrico es más lento, ¿verdad? Y produce más insulina y menos glucagón, ¿qué va a pasar con glucosa? Disminuye. Disminuye. ¿Qué va a pasar con el peso? Disminuye también. Disminuye, se siente menos apetito y además el vaciamiento gástrico es más lento y el paciente se siente más lleno, disminuye la ingesta de alimentos. Entonces pierden peso. Produce hipoglicemias. El GLP-1. No. ¿Cómo dijimos que era la secreción de insulina? Dependiente de... Dependiente de glucosa. Entonces, si yo no tengo glucosa, no voy a tener secreción de insulina. Entonces, no produce el GLP-1 no produce hipoglicemias.
¿Ok? Entonces, el problema con utilizar GLP-1 es que GLP-1 es un péptido. Oh, no les puse la gráfica, lo vamos a ver la otra semana. GLP-1 es un péptido y la enzima encargada de degradarlo, aquí está, ¿ok? La enzima encargada de degradar, ¿verdad? El GLP-1 es esta enzima que se llama DPP4, es la dipeptidilpeptidasa 4. Y lo que hace es básicamente romper el enlace en los primeros 2 aminoácidos, entonces del GLP-1, y al romper este enlace lo hace inactivo. Entonces la vida media fisiológica del GLP-1 es de apenas de 3 a 4 minutos. Entonces, si yo quiero potenciar el efecto del GLP-1, ¿cuáles serían las estrategias desde el punto de vista farmacológico? Inhibir la DP4. Inhibir la DPP4, ok, inhibir la enzima que lo degrada. Esto es una tableta oral que vamos a ver la próxima semana. ¿O cuál sería la otra alternativa? O darle otro ligando a la DPP4. Una inhibición competitiva. Podría ser, ok. ¿O qué le puedo hacer yo a la molécula de GLP-1? De alguna forma yo Modificarla podría... para que no pueda degradarla. Exactamente, entonces yo lo puedo modificar para que no se pueda degradar, ya sea protegiendo la molécula de GLP-1, ligándolo a otros compuestos, ¿verdad? O modificando su secuencia de aminoácidos para que no se pueda degradar por medio del DPP4, ¿ok? Entonces, estos son los análogos de GLP-1 que todos son peptídicos y por lo tanto son inyectables, y la razón de por qué lo estamos viendo hoy. Entonces, estos análogos de GLP-1 nosotros a grandes rasgos los podemos dividir en 2 grandes grupos. Un primer grupo son los que son basados en la estructura del GLP-1 humano. Entonces, con respecto al GLP-1 humano, la secuencia de aminoácidos tiene una similitud de más del 97%. Entonces, son muy similares a la cadena del GLP-1 humano. Aquí nosotros tenemos liraglutide, dulaglutide, semaglutide. Albiglutide ya no existe en el mercado mundial. Entonces, de los 3 que hay aquí, lira, dula y sema, los 3 están en Costa Rica comercialmente disponibles hoy en día. ¿Ok? Entonces vamos a hablar sobre todo de estos 3. Lira, dula y semaglutide. Albiglutide no lo vamos a tocar porque ya se retiró del mercado. Y luego tenemos aquellos que son basados en la estructura del Exendin 4, que eso es una molécula que está presente en la saliva de una lagartija, de una especie de iguana que se llama el Gila monster, ¿verdad? Entonces, este Exendin 4 actúa en el mismo receptor del GLP-1 humano. Y aquí tenemos 2 derivados. Tenemos el exenatide y el lixisenatide. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, este es el GLP-1 humano. Este es el Exendin 4. Entonces, vea que tiene alguna similitud, pero la homología en la secuencia de aminoácidos con respecto al GLP-1 humano es de aproximadamente un 50%. O sea, la mitad de la secuencia de aminoácidos es diferente a la del GLP-1 humano. Entonces, esto es visto de otra forma, las diferencias que vamos a tener en los humanos. Entonces, ese es el GLP-1 humano. Liraglutide, entonces, cambia apenas 2 aminoácidos, pero para hacerlo resistente y que tenga una vida media un poquito más larga, también tiene este carbono, ¿okay? este ácido graso, perdón, de 16 carbonos, que le permite ligarse a la albúmina. Entonces, vea que es la misma tecnología del Detemir, ¿verdad? Y es la misma tecnología del Degludec, porque son de la misma compañía farmacéutica. Dulaglutide agarra el GLP-1 humano con unos pequeños cambios, 3 cambios en la secuencia de aminoácidos, pero lo importante del dulaglutide es que lo pega a una molécula de IgG, ¿okay? Y esta IgG, ¿verdad? Entonces lo que hace es prolongarle su vida media y evitarle que se vaya a degradar por el DPP4, ¿ok? Albiglutide, el que ya no existe en el mercado hoy en día, lo que hacía era tomar el GLP-1 humano y pegarlo a una albúmina, por eso es ALB, ¿verdad? De la albúmina. Entonces era una molécula muy grande y es la menos potente porque al ser tan grande la molécula no penetra fácilmente el sistema nervioso central. Y semaglutide es muy similar al liraglutide con la diferencia de que su cadena de ácido graso es mucho más largo, la afinidad por la albúmina es mayor y le permite la administración una vez a la semana en lugar de ser una vez al día como era el liraglutide. Lixisenatide y exenatide, que son los basados en el Exendin 4, vemos como la homología con la secuencia de aminoácidos humanos del GLP-1 humano es de aproximadamente 50%. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos puede dar exenatide y lixisenatide? ¿Por qué serían diferentes a los basados en el GLP-1 humano?
¿Qué pensaría? Entonces, ¿qué dijimos de los que tienen la secuencia de aminoácidos diferentes a las proteínas de humanos? Que pueden generar reacciones de hipersensibilidad. Anticuerpos, ¿verdad? Entonces, el problema van a ser anticuerpos. Entonces, y la demostración es esta. Esto es pacientes que están recibiendo exenatide y vean la frecuencia con la que los pacientes hacen anticuerpos. Hasta 50-60% de los pacientes hacen anticuerpos. Y contra liraglutide, que es el de un GLP-1, que es humano, entonces menos del 3% de los pacientes. Luego, a mayor cantidad de anticuerpos, esto es con exenatide, esta es la reducción de hemoglobina glicosilada, esta línea de aquí. A mayor cantidad de anticuerpos, menos reducción de hemoglobina glicosilada. Entonces, cuando casi no tienen anticuerpos, bajan más hemoglobina glicosilada, y cuando tienen muchos anticuerpos, ¿verdad?, tienen menos reducción de hemoglobina glicosilada. Entonces, quiere decir que aparentemente esos anticuerpos son neutralizantes. Y 3, si usted tiene anticuerpos contra exenatide y lo cambia a un GLP-1 humano como liraglutide, vamos a tener una reducción de hemoglobina glicosilada mayor. En cambio, si no tenían anticuerpos contra exenatide y hace el cambio, la diferencia es muy poquita, ¿verdad? Entonces, cuando se lo hace con un cambio, cuando tenía anticuerpos que estaban neutralizando el efecto y lo cambian a un GLP-1 que tiene menos anticuerpos, entonces la respuesta en la eficacia es muchísimo mayor. Entonces, pareciera que los anticuerpos son relevantes en esto. Y esto está haciendo que los 3 GLP-1s más utilizados a nivel mundial hoy en día son justamente estos 3: lira, dula y semaglutide. Nosotros no tenemos exenatide en el país y sí tenemos lixisenatide, pero en una formulación diferente que vamos a tocar un poquito al final. Ok. Entonces, la otra forma que ya mencionamos un poquito, digamos, a grandes rasgos, en que podríamos dividir la acción de estos GLP-1s es por su duración de acción. Entonces, tenemos los de acción corta, tipo exenatide y lixisenatide. Entonces, exenatide hay que administrarlo BID, lixisenatide se administra una vez al día. Y tenemos los de acción prolongada como liraglutide. Aquí está dula, aquí está sema, aquí hay una N que no debería existir, es semaglutide, no es seman. Y existe una formulación de liberación prolongada del mismo exenatide. ¿Cuál es la diferencia? El efecto sobre el retardo del vaciamiento gástrico es más pronunciado con los de acción corta. Entonces, cuando yo doy uno de acción corta, yo voy a inhibir el vaciamiento gástrico, y al retardar el vaciamiento gástrico, ¿sobre cuál glicemia estoy actuando? ¿Cuál glicemia voy a reducir? ¿Qué pensarían ustedes? Doctor, se le volvió a cortar un poco. Si estoy actuando sobre si tengo los de acción corta que actúan predominantemente retardando el vaciamiento gástrico, ¿cuál es la glicemia en que yo podría ver el efecto? ¿En cuál glicemia? En la postprandial. En las postprandiales. Entonces voy a tener menos vaciamiento, menos entrega de los alimentos al tracto gastrointestinal y por lo tanto menos pico postprandial. Los de acción prolongada, el efecto sobre el retardo del vaciamiento gástrico es más pronunciado al principio, y conforme va pasando el tiempo, cada vez es menor. ¿Por qué? Porque si yo tengo un estímulo constante sobre el receptor del GLP-1 a nivel gástrico, ¿qué va a pasar con la expresión de esos receptores? Disminuye. Disminuye. Entonces voy a tener una regulación hacia abajo, un down regulation de esos receptores. Entonces, eso a la larga me produce que el efecto del vaciamiento gástrico sea menor. En cambio, los de acción corta me inhiben el vaciamiento gástrico, pasa el efecto del medicamento, entonces ya no tengo el estímulo y no tengo entonces el down regulation. Y para la siguiente dosis, entonces otra vez vuelvo a expresar receptores de GLP-1, vuelvo a actuar, vuelvo a tener otra vez el retardo del vaciamiento gástrico. ¿Ok? ¿Quedamos claros con eso? ¿Ok? Entonces, los de acción prolongada actúan más en sistema nervioso central, haciendo que la persona coma menos, actúan más a nivel del páncreas, disminuyendo la secreción de glucagón y aumentando la liberación de insulina. Y esto entonces hace que el efecto sea más potente sobre la glicemia en ayunas y no tanto en la glicemia postprandial con los de acción prolongada. En cambio, los de acción corta tienden a tener un efecto más sobre la glicemia postprandial y no tanto sobre la glicemia en ayunas. Van a tener un efecto mucho mayor en el vaciamiento gástrico, y los de acción prolongada a largo plazo menos efecto sobre el vaciamiento gástrico. Pero entonces,
¿Qué efecto secundario vamos a tener si nosotros tenemos retardo del vaciamiento gástrico? ¿Qué pensarían ustedes? ¿Qué puede dar? Doctor, no sé si podría empeorar una gastroparesia o... Gastroparesia es una contraindicación para el uso de estos medicamentos. No se puede utilizar en presencia de gastroparesia. Pero en la persona común y corriente, ¿qué podría dar? ¿Una disminución de la absorción de nutrientes? No, porque lo que está retardando nada más vaciamiento. No tiene nada que ver con la absorción en el tracto gastrointestinal. A ver, ¿cuál sería el...? Ajá, sí, Steven. ¿Perdón? Si el paciente toma otros medicamentos. Podría ser, pero eso no está, digamos, no es lo que el paciente siente en el momento. A ver, ¿qué? Estreñimiento. Estreñimiento, no. Eso es vaciamiento gástrico, no es motilidad gastrointestinal. ¿Verdad? La Es sensación de vaciamiento llenura. Sensación de llenura, ¿verdad? Y si a la persona, bueno, cualquiera de ustedes que se han pegado una buena comilona, ¿verdad? Además de sensación de llenura, ¿qué más da? Acidez. Acidez, ¿qué más? Náuseas. Náuseas, ¿verdad? Entonces, náuseas, vómitos, acidez, sensación de llenura. Entonces, ¿quién va a producir más eso? ¿Los de acción corta o los de acción larga? Los de acción corta. Los de acción corta. Entonces, esto se presenta a largo plazo, alrededor del 30% de los pacientes que utilizan los de acción corta versus 10% los de acción prolongada. Entonces, a pesar de estas consideraciones teóricas, para efectos prácticos, el otro año lo vamos a ver, cuando comparamos GLP-1 de acción prolongada, incluso contra insulinas de acción rápida, para ver el efecto en glicemias postprandiales, los GLP-1 son iguales, ¿verdad? Entonces, a pesar de esta consideración. Entonces, realmente los GLP-1 actúan tanto en la glicemia en ayunas como en las postprandiales, para efectos prácticos. Ok. Entonces, esto es un resumen de los estudios comparativos directos que existen entre los GLP-1. Entonces, vamos a ir con detalle ahí. Estos que les estoy resaltando aquí, comparan los GLP-1 de acción corta comparado con los de acción larga. Y esto es reducción de glucosa, reducción de hemoglobina glicosilada. Entonces, en este azul turquesa, esto es exenatide de acción corta. Este es liraglutide, que es de acción prolongada. Exenatide, ahora estamos comparando contra el mismo exenatide, pero semanal. ¿Ok? Y esto es exenatide de acción corta versus dulaglutide, que también es de acción prolongada semanal. ¿Cuál es la primera conclusión? ¿Quién es más potente? ¿Acción corta o acción corta o los de acción larga? Los de acción larga disminuyen más la hemoglobina glicosilada. Ok, entonces los de acción prolongada son más potentes en reducción de glucosa comparado con los de acción corta. Ok, ¿todos de acuerdo con la conclusión de Daniel? Sí, ¿verdad? Sí, ok, entonces eso es claro. Acción larga son más potentes que los de acción corta. Ahora veamos cuando comparamos entre sí los de acción larga. Entonces, aquí tenemos liraglutide, que es una vez al día, contra exenatide semanal. Liraglutide contra albiglutide. ¿Ok? Liraglutide contra dulaglutide. En estos, ¿quién es más potente? En general, liraglutide. Excepto con Liraglutide. glutide que empata. ¿Ok? En general, liraglutide es más potente cuando lo comparamos contra exenatide. ¿Verdad? Ya vimos que exenatide es basado en el exentin 4, ¿verdad? Entonces, que no es el de origen animal. Entonces, GLP-1 humano pareciera más potente que el de origen animal. ¿Ok? Y el que penetra más fácilmente al cerebro, porque es una molécula más pequeña que tiene nada más un ácido graso, tiene un efecto mayor. ¿Ok? Entonces, hasta aquí pareciera que el liraglutide hasta hace algunos años era el estándar, era el más potente. Y cuando vemos los GLP-1 de última generación, perdón. Okay. No, bueno, no se lo resalté, pero aquí. El de última generación, que es semaglutide contra albiglutide y semaglutide contra dulaglutide, que era este otro que está aquí, ¿quién es más potente? Semaglutide. Semaglutide. Entonces, hoy en día, el GLP-1 más potente es semaglutide. Entonces, desde el punto de vista de estos de acción prolongada, liraglutide se usa una vez al día, dulaglutide se usa una vez a la semana, semaglutide una vez a la semana.
Y dentro de los que se usan una vez a la semana, semaglutide es más potente que los demás en reducción de hemoglobina glicosilada. ¿Ok? Entonces, acción larga, más potente que los de acción corta. Liraglutide, más potente que los que no son humanos. ¿Ok? Y de los semanales, semaglutide es el más potente de todos. ¿Ok? Esta es una clase terapéutica que es muy heterogénea, ¿verdad? Los efectos son muy diferentes entre cada una de las diferentes moléculas. ¿Ok? Quedamos claros con esta primera parte de eficacia. Luego, peso. Veamos qué pasa en el peso. A ver, ¿cuál sería la conclusión aquí? ¿Quién es el que pierde más peso? Semaglutide. Semaglutide. ¿Todos de acuerdo? ¿Verdad? ¿Ok? Entonces, el número 1 es semaglutide. Semaglutide, entonces, seguido de, ¿quién es el segundo que pierde más peso? Liraglutide. Liraglutide. Entonces, acuérdense que aquí, en este estudio, lira es igual que dula en reducción de glucosa. Pero cuando nos vamos a peso, lira es superior a dula en pérdida de peso. Entonces, de hecho, liraglutide, y semaglutide, estos dos medicamentos están aprobados en Estados Unidos y Europa para el manejo de obesidad sin diabetes. Entonces, son fármacos para tratar peso también. A una dosis, esto es en las dosis usadas para diabetes. En las dosis de obesidad se aumenta más la dosis. Entonces, nada más por darles un ejemplo, la dosis en diabetes, la usual, llega hasta 1 miligramo semanal. En algunos lados se utiliza hasta 2 miligramos semanales. Pero cuando se llega a 2.4 miligramos semanales, que es la dosis de obesidad, la pérdida de peso promedio es de alrededor de 12 a 14 kilos con semaglutide. ¿Ok? Perdón. Ajá. Una pregunta, ¿esa pérdida de peso en cuánto tiempo? 6 meses. De 6 meses a 1 año aproximadamente. Liraglutide, la dosis máxima en diabetes es 1.8 miligramos. En pérdida de peso llega hasta 3 miligramos. Y la pérdida de peso con 3 miligramos puede ser de hasta 8 kilogramos. Entonces, liraglutide y semaglutide están aprobados como fármacos de obesidad aún en ausencia de diabetes. O sea, con o sin diabetes se puede utilizar. ¿Ok? Entonces, porque justamente son los dos que producen más pérdida de peso. Yéndonos a mecanismo de acción, ¿por qué estos dos producen más pérdida de peso, por ejemplo, comparado contra dula? Comparado contra este. ¿Por qué? ¿Qué pensarían ustedes? Es más pequeño y llega más fácil al sistema nervioso central y más saciedad. Ok, más pequeño. Luego, desde el punto de vista de lipofilicidad para penetrar barrera hematoencefálica, ¿quién penetra más fácilmente? Liraglutide. Liraglutide, porque tiene el ácido graso. Entonces, esto lo hace ser más lipofílico. Entonces, la capacidad de entrar al sistema nervioso central y producir el efecto en saciedad es mucho mayor con estos que son moléculas más pequeñas. Y acuérdense que semaglutide, entonces es igual que el liraglutide con un ácido graso de mayor cantidad de carbonos que le permite prolongar su vida media plasmática, ¿verdad? Pero penetra igual el sistema nervioso central. En cambio, dula y albi, al ser moléculas más grandes por tener IgG y albúmina, penetran menos sistema nervioso central. ¿Ok? Ok. Luego, en la medida en que hay pérdida de peso, en general hay reducción de presión arterial. ¿Ok? Entonces, esto no es un efecto directo del fármaco, esto es mediado por la pérdida de peso. Por un mecanismo, ¿ok?, que nosotros no conocemos bien, estos fármacos producen aumento de la frecuencia cardíaca, que esto puede andar alrededor de 6 a 8 latidos por minuto en promedio. En general, los pacientes no sienten palpitaciones, ¿verdad? Entonces, no es tanto problema. Y se ha visto que esto no tiene mayor relevancia clínica, pero sí está demostrado que todos estos medicamentos tienden a producir un poco de aumento de frecuencia cardíaca. ¿Ok? Luego, desde el punto de vista del perfil de lípidos, igual hay una pequeña mejoría en el perfil de lípidos en la medida en que haya pérdida de peso. Entonces, no es un efecto directo del fármaco, sino que esto está mediado por la pérdida de peso. ¿Ok? Vamos a tener algunos otros efectos. Entonces, desde el punto de vista metabólico ya vimos que entonces lo que hace es aumentar la secreción de insulina, disminuir la producción de glucagón. Esto, a final de cuentas, hace que a nivel hepático, si vamos a tener menos glucagón y más insulina, la producción hepática de glucosa por parte del hígado también es menor y nos disminuye las glicemias postprandiales. Ya vimos que reduce apetito y reduce vaciamiento gástrico.
Pero como les mencionaba, bueno, y además de la reducción de presión arterial, bueno, la pérdida de peso, ¿verdad? Que nos lleva a reducción de presión arterial y mejoría en el perfil de lípidos. Pero como les mencionaba, vamos a tener efectos cardiovasculares, incluyendo mejoría de la función endotelial, vamos a tener menos inflamación, menos aterosclerosis y aumento de la contractilidad cardíaca. Entonces, ¿qué pasaría desde el punto de vista cardiovascular, de riesgo cardiovascular? ¿Estos medicamentos aumentan el riesgo cardiovascular o disminuyen el riesgo cardiovascular? Disminuye. Deberían disminuir. Ok. Bueno, entonces, vamos a ver. Esto es un cuadro de resumen de muchos cientos de millones de dólares invertidos en investigación clínica. Estos son estudios de desenlace cardiovascular con cada uno de los GLP-1s. Entonces, aquí está el nombre de la molécula, de lixisenatide, lira, sema, exenatide, etc. El color del estudio, el ICSA, por ejemplo, es el acrónimo del estudio. El color se refiere a la población evaluada. Entonces, lo que está en rojo es un 100% de población en prevención secundaria. Lo que está en color anaranjado es más del 50% en prevención secundaria cardiovascular. Amarillo es menos del 50% en prevención secundaria cardiovascular. Luego, MACE quiere decir, son las siglas en inglés de eventos adversos cardiovasculares mayores, ¿verdad? Major Adverse Cardiovascular Events. Que esto básicamente es un compuesto de muerte cardiovascular, ictus, ¿verdad? E infarto. Lo que le estoy poniendo en verde es lo que dio estadísticamente significativo. Luego esto es infarto, ictus no fatal, mortalidad cardiovascular, mortalidad total y falla cardíaca. Entonces, ¿qué les parece? ¿Todos los GLP-1 son iguales? ¿No son iguales? ¿Qué conclusiones podemos sacar? Bueno, por ejemplo, en el caso del lixisenatide y el albiglutide, que es en población con mayor riesgo, Ajá. pues el ICSA, digamos, puede incluso aumentar, ¿verdad? El riesgo de infarto agudo o eventos masivos, ¿verdad? A nivel cardíaco, mientras que el albiglutide más bien los disminuye. Ok, yo no diría que lo aumente, esto está dentro del intervalo de confianza, ¿verdad? Esto es un pequeño aumento no significativo, no estadísticamente significativo, sino que aquí más bien se considera que es neutro, ni mejor ni peor. ¿Ok? ¿Y qué pensaría por qué entonces en este estudio con un GLP-1 humano y en este otro estudio dio resultados diferentes? O pongámosle de otra forma. ¿Cuáles son con las moléculas que no dio reducción de eventos cardiovasculares? Las que no son de origen humano. Las que no son de origen humano. Entonces, lixisenatide, que era Exendin 4, y exenatide. Entonces, estos son los que no dieron de manera significativa. Entonces, hasta aquí la teoría, digamos, hasta el año pasado, la teoría era que los que no son basados en el GLP-1 humano, al ser de origen animal, son más antigénicos y esto no neutraliza parte del efecto. Sin embargo, esta teoría se cayó porque ahora tenemos epeglenatide. Esto no va a salir al mercado, pero se evaluó un estudio cardiovascular. Esto es basado también en GLP-1 animal, en el Exendin 4, y vea que epeglenatide sí redujo eventos cardiovasculares. La diferencia que tiene epeglenatide con respecto a los otros GLP-1s de origen animal es que este tiene una vida media muy larga, de origen semanal, ¿okay? Se administra semanalmente. Entonces, la teoría hoy en día es que el lixisenatide no produjo reducción de eventos cardiovasculares porque la duración de su efecto no le permite cubrir las 24 horas. En cambio, los que utilizamos hoy en día, ¿cuáles habíamos dicho que utilizamos son los que más utilizamos? ¿Cuáles tres dijimos que son los que más se utilizan a nivel mundial? Lira, sema y dula. Lira, sema y dula. Entonces, ¿qué piensan de la parte cardiovascular con estos tres? ¿Con lira? ¿Le va bien o no le va bien? Sí, sí les va bien. Les va bien, ¿verdad? ¿Dula? También igual que... Igual, ¿verdad? ¿Sema? Igual. Igual. Entonces los tres que digamos hoy en día, los tres reducen eventos cardiovasculares. Lo otro aquí es, ¿qué tipo de eventos cardiovasculares disminuye? Sí, porque el liraglutide es como el que inhibe los que son más mortales. Sí, digamos, aquí está mortalidad total y mortalidad cardiovascular, sí, son los que se redujo, ¿de acuerdo?
¿Ok? Y los masivos, en cambio, el semaglutide es un ictus no fatal, lo que va a disminuir más. Ok, está bien. Sin embargo, este es un estudio exploratorio. Este es un estudio pequeño. Hay uno más grande de semaglutide que está corriendo en estos momentos, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué tipo de eventos en general disminuye? ¿Ateroscleróticos o más de hemodinámicos o más tipo arritmias? ¿Qué pensarían ustedes? Ateroscleróticos. Son más tipo ateroscleróticos, donde vea que estamos hablando de, en general, infartos, ictus, ¿verdad? Y muerte cardiovascular. Entonces, estos tienden a ser más de aterosclerosis y efectivamente el tipo de evento que reduce es después del primer año, entonces muy similar a lo que sucede después vamos a ver con estatinas, ¿verdad? Entonces, y esto probablemente tiene que ver entonces con los efectos de disfunción endotelial, en la reversión de la disfunción endotelial, con la reducción de presión arterial, la reducción de peso, la mejoría del control de la presión arterial, etcétera. Entonces, esto es más mediado por aterosclerosis como tal, ¿ok? Y es una diferencia que vamos a ver la otra semana con algunos otros dos medicamentos que tienen protección cardiovascular. Ok. Algunos riesgos de los análogos de GLP-1. Perdón, había un mensaje ahí en el chat que decía que si en Costa Rica nosotros podemos utilizar lira y sema para pérdida de peso. Estrictamente hablando, por Ministerio de Salud, el que está aprobado en Costa Rica para pérdida de peso es liraglutide. Ese anuncio ustedes tienen que haberlo visto en algunas vallas publicitarias en las carreteras. El nombre comercial es Saxenda, entonces tienen que haberlo visto por ahí. Que el eslogan comercial es ¿por qué no perder kilos en lugar de perder tiempos? Una cosa así, ¿verdad? No sé si alguien lo ha visto, esos anuncios. Ese es liraglutide en la dosis de obesidad, en 3.0 miligramos. Semaglutide para obesidad en Costa Rica no está aprobado todavía, pero en la práctica lo usamos. Entonces eso no hace mayor diferencia. ¿Ok? Algunos riesgos, si vemos efectos adversos. Hay alguna asociación en algunos estudios con pancreatitis y con hiperplasia de células C. Esto de la hiperplasia de células C, digamos, es a nivel de la tiroides, donde las células C no son las células parafoliculares de la tiroides. Y nosotros sabemos que en modelos animales la concentración de células C es mucho mayor que la concentración en la tiroides humana. Y además, la cantidad de receptores de GLP-1 que expresan estas células C también es mucho mayor, es casi 20 veces mayor comparado con lo que nosotros vemos en los humanos. Entonces, en diferentes modelos de roedores se ha visto que el estímulo crónico con los análogos de GLP-1 nos lleva a hiperplasia y carcinoma medular de tiroides en los modelos animales. Entonces, eso hace que en los humanos que tengan hiperplasia células C o historia familiar de carcinoma medular de tiroides o historia familiar de neoplasia endocrina múltiple que los pone en riesgo de carcinoma medular de tiroides, sea una contraindicación el uso de los análogos de GLP-1. Teniendo esta consideración, no hay un solo caso reportado de carcinoma medular de tiroides en humanos asociado al uso de GLP-1. ¿Ok? Entonces, teniendo esta precaución. Entonces, por ese lado, nada en especial. Lo segundo, digamos, y lo que es más común, termina siendo las náuseas, como mencionamos. Y vean el patrón que les mencioné. Los de acción corta, como el exenatide B y D, entonces produce mucho más náuseas que los de acción prolongada. Y dentro de los de acción prolongada, por ejemplo, entonces dulaglutide contra semaglutide, los semanales son muy similares. Liraglutide contra dulaglutide, también muy parecido. Entonces, en general, los de acción prolongada, su tasa de náuseas es similar y tiende a ser menor comparado con los de acción corta. Esto hace, precisamente, no nos vamos a entrar en detalle con esto, pero esto hace que por la parte de las náuseas, estos medicamentos requieren titular. Entonces, hay que ir despacio, aumentando la dosis gradualmente para evitar las náuseas, ¿verdad? Y que el paciente lo tolere mejor. Entonces, nada más por dar un ejemplo, liraglutide, por ejemplo, se empieza con 0.6 miligramos subcutáneos diarios por una semana. La segunda semana sube a 1.2 y la tercera, a partir de la tercera semana, a 1.8. Entonces, todos requieren titulación, ¿ok? Para evitar esta parte de las náuseas. Ok. Desde el punto de vista renal, los basados en GLP-1 humanos se pueden utilizar incluso con caídas de tasa de filtración glomerular muy severos. Entonces, por ejemplo, lira, dula y semaglutide no requieren ajuste de dosis aún con tasa de filtración glomerular de menos de 30 cc por minuto. En cambio, por ejemplo, exenatide, los basados en el Exendin 4, no se puede utilizar con menos de 30 cc por minuto. ¿Ok? Entonces, otra ventaja más de los basados en el GLP-1 humano. ¿Ok?
Ya hablamos de que se utilizan para obesidad, entonces en dosis altas el liraglutide y semaglutide. Liraglutide también tiene estudios en esteatohepatitis no alcohólica, entonces esto es hepatitis demostrado por biopsia, con seguimiento a 1 año. Liraglutide redujo la tasa de fibrosis hepática, entonces disminuye la progresión hacia cirrosis en pacientes que tienen esteatohepatitis. Entonces solo hay 2 medicamentos que han demostrado eso. Uno lo vamos a ver la próxima semana, que es la pioglitazona, es un medicamento oral, y liraglutide son los únicos 2 medicamentos que lo han mostrado. Y habiendo dicho que todos estos medicamentos son subcutáneos, ¿verdad? Existe una formulación oral. Entonces, semaglutide existe en oral, y en oral lo que hace es agregarlo a esta molécula que se llama SNAC. SNAC es sodio N2-hidroxibenzoil aminocaprilato. ¿Ok? Este término complejo, ¿verdad? Este SNAC, lo que hace es que cuando nosotros consumimos la tableta, el SNAC se libera inmediatamente y esto provee un buffer alrededor de la molécula de semaglutide. Entonces, este buffer aumenta el pH, protege al semaglutide del ácido clorhídrico, del HCl, por lo tanto, no hay degradación proteolítica. Y además, SNAC aumenta la permeabilidad transitoriamente a nivel del epitelio gástrico, ¿verdad? Y permite, por lo tanto, que haya una absorción transcelular de semaglutide. Entonces, esto es específico el SNAC para semaglutide. Entonces, no es que yo pueda al SNAC acoplarle cualquier otro péptido para favorecer la absorción del tracto gastrointestinal. La desventaja que tiene esto es que SNAC interacciona fácilmente con otros compuestos. Entonces, por ejemplo, la cantidad de agua que tiene que administrarse tiene que ser 120 cc exactos. Si el paciente toma 200, SNAC se disuelve mucho. Y si toma muy poquito, SNAC casi no se disuelve y no sirve. Entonces, no es fácil. 120 cc, claro, no es que 121 ya no funcionó, alrededor de 120. 2, 1 hora después de que el paciente se tome el medicamento, no puede comer y no puede tomar ningún otro medicamento de manera concomitante, porque entonces interacciona también con el SNAC. ¿Ok? Entonces, el paciente cuando utiliza semaglutide oral, ¿ok? Entonces, tiene que tomarlo diario, no es una vez a la semana comer el subcutáneo, eso es todos los días, en la mañana, en ayunas, con 120 cc de agua, y se tiene que esperar 1 hora para ingerir cualquier otro medicamento o incluso alimentos. ¿Ok? Nosotros no tenemos semaglutide oral en el país ahorita, lo vamos a tener pronto. Pero lo otro es que semaglutide oral es menos potente que el subcutáneo. Entonces, el subcutáneo, la dosis usual en diabetes es hasta 1 miligramo, y la dosis más alta de semaglutide oral, que son 14 tabletas de 14 miligramos, es el equivalente a apenas de 0.5 miligramos en el efecto del subcutáneo. Entonces, es menos potente que el subcutáneo. ¿Ok? Ok. ¿Alguna duda hasta acá de los GLP-1s? ¿Algún comentario? Sí, doctor, esto solo sería más por comodidad, entonces, de la persona. Sí, es más por comodidad. Yo no estoy muy seguro que esto sea realmente una revolución tampoco, ¿verdad? Entonces, yo sí tengo bastantes pacientes con semaglutide subcutáneo y realmente que sea una inyección por semana no es mayor problema. Y la aguja es muy corta, prácticamente no duele. Entonces, yo no creo que esta parte de que sea oral sea una gran ventaja. Okay. ¿Alguna otra duda? Ajá, con esta presentación oral, los beneficios, digamos, en cuanto a reducción de peso, ¿es igual o hay alguna diferencia? Es menor, es el equivalente también como a 0.5 miligramos. Entonces, la pérdida de peso, la dosis plena, digamos, con 1 miligramo de semaglutide subcutáneo, la pérdida de peso es alrededor de 8 kilogramos. Con 0.5 miligramos es alrededor de 4 a 6 kilos. Y con esta presentación se produce esa pérdida de peso como de 4 a 6 kilos. Entonces, no es tan potente como el subcutáneo tampoco en la pérdida de peso. ¿Alguna otra duda? Doctor, ¿y en ese caso no se puede duplicar la dosis o por qué es que no? Ok, no. Si se aumenta la dosis ya no se absorbe más. Entonces se ha evaluado eso. De hecho, está hecho para titularse también. Entonces hay que ir despacio por la parte de las náuseas. Entonces, inicialmente las tabletas son de 3 miligramos, luego se sube a 7 miligramos y luego se sube a 14 miligramos, ¿verdad? Pero ya subir a 14 a 28 miligramos no se gana nada en eficacia. Ya no se logra absorber más por el tracto gastrointestinal. De acuerdo, gracias.
Ok, bueno, si no hay ninguna pregunta adicional, vamos a dejarlo hasta aquí hoy. Faltaron un par de diapositivas que lo tengamos de ver la próxima semana, no hay ningún problema con eso. Ok, no sé si hay algún comentario final. Bueno, si no, muchísimas gracias. Yo creo que ahorita tienen la sesión con el doctor Wen para ver la introducción del curso. Y si no, nos vemos con este mismo enlace de Zoom para el próximo, el de hoy en 8, igual, a la 1 de la tarde. Gracias a todos. Muchísimas gracias, doctor. Doctor, muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias.